Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito, No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al jodido Saka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedes. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo hacer una, más ¿no? goles. Tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién sí. le va a gustar? Pero bueno. Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyer, tío. Está bien. Tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo y el último de la temporada episodio del Team Channels Podcast, más en concreto de la Premier. Cuando me escucháis a mí ya sabéis que va a ir de esto, más en concreto aún de la Fantasy y sobre todo del Haaland 0 points, porque esta semana no jugó. Esto fue una de las filtraciones que hubo, así que luego la comentaremos en la parte Fantasy, con derrota del City y toda la pesca. Pero bueno, vamos a entrar en profundidad en todo lo que ha sido esta última jornada y en general la temporada en la Premier. Conmigo no podía ser de otra manera los dos puntales que han estado constantemente acompañándoos en esta travesía que ha sido esta temporada 25-26. Por un lado, mi hermano desde Barcelona. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, te iba a decir 38 jornadas, 38 podcasts, pero realmente no porque me escapé durante un mes a Argentina, entonces no he cumplido con el 100% de programas, no sé si se me renovará para el año que viene, pero espero que sí. Bueno, claro, es que eso a vosotros ya entraremos en el punto de agradecimientos al final, pero claro, yo también estuve fuera, Channels vino a sujetar el tenderete, Juan también, bueno, que Juan te tengo aquí, te saludo, aprovecho. Juan, ¿cómo estás? Hola Alberto, hola Víctor, muy bien, con un poco de pena incluso, de acabar esta temporada de podcast, que es verdad que a veces se hace un poco complicado el tema de coordinarnos y demás, pero luego seguro que lo vamos a echar de menos. Sí, la verdad que sí. Pues fíjate que yo pienso que ha sido muy sencillo entrelazarnos entre los tres. Creo que o sea, hay horarios y horarios porque yo qué sé, al final cuando tú has tenido Bernabéu, cuando nosotros hemos tenido otras historias, pero luego ha sido, no sé, cuando tres personas se entienden es sencillo encontrar un hueco en el que poder coincidir y así ha sido. Hemos puesto todos de nuestra parte y una semana unos, otra semana otros, pero joder,
Muy bien, la verdad, yo estoy muy contento. Pero no quiero entrar aquí, que esto ya viene a la parte final y voy a empezar al final la casa por el tejado y no me apetece. De momento, vosotros estáis bien dentro de lo que cabe. Bueno, estábamos hablando antes de darle a grabar de los curros y de que estamos un poco tostados y demás. Pero bueno, aprovechando que ahora llega el verano, a ver si podemos descansar o por lo menos bajar la carga de trabajo. Hoy tenemos un podcast largo porque vamos a hacer notas de todos los equipos y vamos a comparar con lo que predijimos a principio de temporada. Así que sin más dilación voy a pasar a las notas, en este caso de la temporada. Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X Juan. y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos, a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos en los profesores de la Premier. Comienza la nueva sección, las notas de la semana. A ver, la fórmula va a ser la siguiente. Vamos a ir equipo por equipo, de abajo a arriba, porque ya sabéis que me gusta a mí empezar desde la purria hasta arriba, hasta la gloria, hasta el cielo. Y voy a ir saltando de uno en uno. Empecé con Juan, luego Víctor, y no quiere decir que vayáis a hacer un equipo cada uno, pero así cada uno empieza dando su opinión acerca de otro equipo y el otro complementa, para que vayáis haciendo correlación. Así que, Juan, además me apetece empezar contigo, no es casualidad, porque no te podía dar a ti otro equipo del descenso que no fuera el Wolverhampton Wanderers y tu maravillosa predicción de John Arias de principio de temporada. Empezamos fuerte. Es que, claro, me la dejas votando. Si es que lo he visto, digo, esto va para Juan. Claro, pero es que por eso han descendido, porque no ha salido bien. Yo dije, si juega bien John Arias, el Wolverhampton quedará arriba. No salió bien, no se adaptó el chaval, de hecho lo vendieron. Yo creo que precipitaba su venta. No sé cuánto dinero le perdieron a ese tío, pero la verdad es que ha sido una operación nefasta. Un equipo, ya hablando en serio, que la verdad es que me da pena porque ha tenido temporadas realmente buenas. Han salido de ahí jugadores destacados que luego han ido a otros equipos y que lo han hecho bastante bien. Yo creo que perdieron con, por ejemplo, el último ejemplo de Cuña, que es verdad que tampoco ha triunfado en el United, pero luego llegaremos a ese tema. Y yo creo que no supieron reforzarse bien en el mercado y, por supuesto, pues el fichaje que yo tengo que decir, y lo reitero, yo lo vi en el Mundial de Clubes el año pasado, justo ahora hace un año, y es que voy a decir otra cosa. A ver qué Mundial hace John Arias. Yo tengo la pedrada de que va a hacer un buen Mundial. Uy, qué déjà vu, ¿eh? Esto yo lo he vivido ya. No, luego, Al final algún día jugará bien. Luego dirá que se refería al Mundial 2030, que no había especificado el año. O al de clubes con cualquier equipo brasileño. El caso es que lo vi el año pasado y me gustó mucho el Mundial de Clubes que hizo. Me pareció un jugador muy interesante y yo pensé, honestamente, que en la Premier, además un jugador que ya era de determinada edad, no sé qué edad tiene, pero que no era jovencito, que estaba ya contrastado allí y no sé si 26, 27. Y me parecía que era un jugador eso, que iba a ser interesante incluso en el fantasy. Y oye, pues esa apuesta pues salió horrible y el equipo pues no ha carburado en todo el año. Yo no sé con cuántas derrotas consecutivas empezó la temporada, pero ya es que era el típico equipo que se veía que iba a descender cuando llevamos 6 partidos, porque no había manera de que dieran pie con bola. Poco podemos decir de los Wolves, poco que destacar. He leído por ahí que quiere el Madrid al centrocampista Gómez. No sé si es a mí personalmente no me parece un centrocampista. Creo que hay mejores en la Premier y que también pueden ser asequibles para que fichen por un equipo grande. Y es que no tengo mucho que destacar de los Wolves porque es que no han hecho nada en toda la temporada. Crazy hizo algo, el jugador este que venía del Girona, que parecía que metió algún gol en alguna jornada, cuando parecía que todavía tenían un hilo de esperanza para salvarse, pero es que prácticamente cuando tú de un equipo no puedes destacar nada, pues con eso está todo dicho.
Al final, como decías, en la primera vuelta creo que son 2 empates y 16 derrotas. O 3 empates y 16 derrotas. Es que es una auténtica barbaridad. Me falta la nota. ¿Qué nota le das? Numérica, ¿eh? Nota numérica. Pues, ¿cuál es la menor? La mínima. Un 0. Del 0 al 10 jugamos. Le doy un 1. Un 1. Vale, Víctor, para complementar al Wolves. Pues mira, yo tenía notas puestas, tanto rollo suspenso aprobado notable sobresaliente como numéricas, y a los Wolves le tenía puesto un 1 también. Es que para mí es lo que habéis comentado. Creo que el drama del Wolves ya no ha sido solo el descenso, sino el ver que iban a descender desde el principio de temporada. Es decir, que no hayan luchado. O sea, podía ser un equipo que fuera a descender, no te digo yo que no, pero que desde tan pronto, con esos 3 puntos en la ida, ya estuviera claro que era imposible que se salvaran, me parece una temporada catastrófica y no hay mucho más que añadir. Sí, la verdad es que tiraron la temporada ya en la primera parte de la misma y ahí han quedado cola de vagón totalmente. Hubo un momento, como decía Juan, que tuvieron un hilo de esperanza, que competían los partidos, que no les salía cara, les salía cruz, pero iban solventando y llegó un momento en que dices, ostras, si sacan 2 o 3 resultados buenos, a lo mejor se enganchan, pero nada, ni de cerca. Así que el 1 está bien puesto. Vamos, en comparación, este es un acierto vuestro. Habíais puesto a Wolves en Bailando en el Infierno en la cola de vagón, así que sumamos un punto, a ver cómo quedamos. De momento lleváis uno. Hay un fallo Víctor, claro, pero bueno, de momento solo llevamos un acierto. el Barley, Víctor. El Burnley para mí es una crónica de una muerte anunciada. O sea, que yo creo que sí que es cierto que a principio de temporada al Leeds, que luego hablaremos de ellos, no se les vio a lo mejor tan fuerte, pero desde principio de temporada se veía que el Burnley iba a ser de los 3 recién ascendidos, probablemente de los que más iba a sufrir o de los que más probabilidades tenía para descender. Y creo que es algo que se ha visto a lo largo de la temporada. Sí que es cierto que han podido tener algún partido, pues eso, al final acabas sumando puntos, acabas poniendo en aprietos, pero creo que nadie nunca ha llegado a ver al Burnley como un equipo capaz de competir o capaz de luchar por salvarse. No de luchar por los partidos, sino simplemente de luchar por salvarse. Todo el mundo lo ponía en las posiciones de descenso, todo el mundo lo veíamos en las posiciones de descenso y es lo que se ha confirmado. Ha tenido jugadores que sí que han podido dar la cara también, igual que hablábamos de los Wolves, durante lo que es la temporada, que creo que a lo mejor sí que pueden tener un hueco en equipos de primera, como puede ser Anthony. Yo siempre le tendré cariño a Dubravka por haberlo tenido en la portería, ¿no? Que creo que llegó un momento que fue de los porteros que más paradas llevaba durante de toda la liga, lo cual también Y Steph, habla muy mal. ¿Cómo? y al central, y a Steph. Ah, y a Steph también. Entonces, sí que es cierto que tiene algún jugador de lo que se puede rascar, pero al final como equipo ya se veía que podía ser un equipo muy limitado y al final se ha confirmado. O sea, es un descenso más que claro, digamos, y cero sorprendente. Nota, Le he puesto un 2. un 2. Bueno. Juan, ¿qué para complementar el Barley? Pues coincido con lo que ha comentado Víctor. Sí que me parece que hay algo más aprovechable, dentro de que la temporada también es horrible, pero bueno, quizás podemos poner la excusa de que los recién ascendidos siempre lo suelen tener muy difícil, aunque no es la mejor temporada para decir eso. Ujú, Pero yo sí que le he visto algún jugador interesante. Fleming, Anthony, ujú. jugadores que, hombre, no estamos hablando de balones de oro, pero sí jugadores que pueden ser aprovechables para equipos de la zona media-baja de la Premier para la temporada que viene. Por supuesto, Dubravka, a mí es un portero que me encanta. Yo ya lo tuve el año anterior cuando se lesionó Pope en el Newcastle y Ujú. les ha salvado de muchísimas derrotas y, bueno, aún así les ha salvado de muchas y de muchas goleadas incluso, porque ha hecho paradones espectaculares. Así que esos 3 jugadores sí me parecen interesantes y como nota, pues yo sí que le daría, pues eso, un 2 o un 3 como máximo, un 2,5. A mí sí que me parece que estos del Barley sí que han sido menos competitivos incluso que los Wolves. Han habido partidos que sabías que no, que les iban a atropellar y al final dieron la cara. El día que más dieron la cara fue el último día. No sé si por demérito del Arsenal o por mérito suyo. Pero la verdad es que no han sido nada competitivos este año. Otro suspenso. Y no creo, Juan, que el siguiente vaya a ser una nota mucho más alta. El West Ham, el tercer descendido.
No, la verdad es que el West Ham ha sido una de las mayores decepciones de la temporada, porque era un equipo con todos los ingredientes para ser, no te voy a decir de la zona de Europa, pero bueno, no recuerdo ya ni lo que dijimos, pero para la zona media de la tabla y salvarse sin ningún tipo de problema, sin duda. O sea, por plantilla, por jugadores. De hecho, al final han arrastrado al pobre de Bowen, que se ha quedado sin ir al Mundial incluso. Pero como digo, equipo formado por jugadores internacionales que, que las expectativas que tenían a principios de año eran otras totalmente distintas y que ha sido una sorpresa muy negativa. No se aclararon incluso en la portería. Empezó ya a acordaros del famoso Sigmansen que no paraba una al principio, le metían en todos los corners le metían gol. Areola, yo no entiendo qué ha pasado con ese portero, la titularidad incluso desde el principio. Ha Y luego, rajado la pues eso, mujer en Instagram contra los entrenadores, contra Potter y contra Nuno, porque además se ha quedado sin mundial también Areola, no le dieron explicaciones por el esto, así que la mujer ha rajado. cuando no te pone ningún entrenador ya es algo sospechoso. A lo mejor tienes que Mm, mirar otra cosa. Y como digo, un equipo que no tiene, si miras la plantilla, pues tiene Disas en defensa, Diouf, que empezó muy bien, que de hecho muchos lo llevamos en el equipo, ujú, Disasi, Kilman, Mavropanos, que ha hecho un buen final de temporada, incluso Wan-Bissaka, ujú. no eran jugadores malos. Luego te vas al centro del campo, Mateus Fernández, Soucek, el checo, que al final ha jugado un montón de partidos y siempre se hincha de meter goles, ha metido 5 este año. Y arriba, pues Bowen y Somerville, que a mí me ha gustado también. Lo miras así y dices, joder, parece que es un equipo que ha quedado mucho más arriba de lo que ha terminado. Entonces yo como nota, pues no le puedo dar más de un 2. Es que además han sido muy blanditos en defensa, ha sido su mayor problema este año. 65 goles encajados, ¿eh? El Wolves 68, ellos han encajado 65. No puede ser tan blandito en defensa. Por muchos goles que metas, eso es una losa que te tumba. Y se ha visto en los partidos que se jugaban en la vida, el día del Newcastle, bueno, es que el día del Newcastle no puedes empezar perdiendo en los 20 minutos 2-0 cuando estás jugando prácticamente la vida. Era ese partido o nada. Así que, bueno, otro suspenso, 2 y pico. Víctor, tú que del West Ham. Muy a mi pesar y me duele mucho, le pongo la misma nota, le pongo ese 2 porque yo es un equipo al que le tengo mucho cariño. Siempre me ha gustado el West Ham, sobre todo creo que por Bowen, es uno de los jugadores que más me gusta también y por el tema de la fidelidad al equipo, ¿no? De estar ahí siempre, de ser del West Ham. Ya veremos qué para esta temporada con el descenso, si se mantiene en Championship o como por ejemplo hizo Ward-Prowse, si no me equivoco, cuando bajó el Southampton buscó, Ujú. buscó otras cosas. Pero me da pena, pero sí que es cierto que al final completamente merecido en el sentido de que pajareas durante la temporada, ¿no? Ya sea porque los resultados te salen a favor o en contra, o porque no das la talla en los partidos, o porque defensivamente, como dices, eres un desastre en buena parte de la temporada. Llega un momento en el que cuando intentas reaccionar, porque hubo momentos en los que se vio reacción también, como hablábamos de los Wolves, de una racha de partidos que dijimos, ostras, no vemos al West Ham ahora como para descender, pero es una Ujú. reacción que te llega tarde, pinchas y al final acabas descendiendo. Y es lo que hemos hablado siempre de la Premier y de la Championship. No es tan fácil volver a subir No, una no. vez has bajado, aunque tengas todas las ayudas económicas que te dan con el tema del paracaídas este. Veremos cuánta gente se va, cómo se reestructura el equipo y si pueden volver a subir, pero a mí, sinceramente, me gustaría que volvieran a subir a pesar de un poco la temporada que han hecho, porque creo que es un equipo que volviendo a subir pueden dar guerra. Pues ahí está, otro 2 para el West Ham. Oye, que antes no lo he dicho, el Barley lo habéis acertado porque lo pusisteis en la parte de descenso, en el Bailando en el Infierno. Y el West Ham sí que lo habéis fallado porque lo pusisteis en Carro del Pescado, en ese puesto entre el 11 y el 15. Así que 2-1 de momento. Víctor, el Tottenham Hotspur. Pues mira, si estoy con el West Ham triste, con el Tottenham estoy un poco enfadado y que me perdonen todos los aficionados del Tottenham, porque claro, yo quería que se salvara el West Ham, pero sí que es cierto, antes de comentar un poco del equipo y de la nota,
me ha resultado curioso porque me ha parecido leer una noticia antes que decían que estaban investigando el tema del césped retráctil del estadio Eso es. por si podía ser el causante de las lesiones de la temporada, que para mí lo hilo con el inicio del Tottenham porque creo que es el resumen de la temporada del Tottenham, que es una temporada. Déjame aportarte un dato porque entre las dos últimas temporadas han estado más de 3.500 días con jugadores lesionados. O sea, la suma de los días de los jugadores lesionados suma 3.500. O sea, es una barbaridad. Es el que más de lejos. Qué locura, qué locura. Es que Mm. 3.500 días, o sea, Es sumatorio, ¿eh? Por ejemplo, sí, Madison ha estado 10 meses, entonces esos 10 meses son cuenta 300 más, ¿sabes? sí, pues, No sé si estoy eso, explicándome. sí, es como una media, yo me lo estoy inventando, pero mis datos matemáticos, pero es como una media de 5 jugadores lesionados durante 2 años, aproximadamente. O sea, es como Algo si hubieras así. tenido 5 jugadores 2 años completos lesionados. Sí, algo así, algo así. Sí, 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 eso es. Lo cual es tremendo, repartido en, como tú dices, serán, pues a lo mejor son 20, 25, 30 jugadores lesionados durante un periodo de X meses. Pero es que es una locura. Sí, sí, es un Em, dato que respalda que sí que han estado mucho lesionados. Correcto. Entonces, creo que es el resumen principal de la temporada. Yo, simplemente por el hecho de que al final se han salvado, y ahora sigo con la explicación, les doy un 5, un aprobado raspado. Ujú. Pero porque se han Vale. salvado. Han llegado a octavos de Champions, ¿no? Fue que perdieron contra el Atlético de Atlético de Madrid. Madrid, correcto. Pero no les puedo dar más nota porque creo que nos habremos equivocado con el Tottenham también en las notas, aunque luego nos lo comentarás. Creo que es un equipo que todo el mundo Ujú. pensábamos que aunque estuviera alternando con la Champions, pensábamos que la Champions iba a ser un escaparate para que fueran jugadores, habían hecho fichajes y creo que todos esperábamos más de ese Tottenham. Que sí, lo hemos hablado en muchos podcasts, se puede justificar con el tema de las lesiones, pero creo que tenían equipo y tenían jugadores para poder haber dado más en ciertos partidos a pesar de tener tantos lesionados. O sea, yo creo que lo de las lesiones no es una justificación suficiente como para hablar del rendimiento del Tottenham esta temporada. Lo que Ujú. pasa es que al final han conseguido lo que necesitaban, que era salvarse, visto el panorama, y se le puede dar o se pueden dar con un canto en los dientes y dar la temporada por satisfecha porque es que se veían abajo y eso hubiera sido un drama enorme. Entonces, no les puedo dar más, no les puedo dar más. Mucha decepción dentro del equipo, creo que también. No lo... Pero bueno, salvados, que al final creo que es lo importante. Juan, 3 entrenadores, durante mucha parte de la temporada un equipo absolutamente a la deriva, con cero idea de jugar al fútbol a pesar de las lesiones, con cero actitud, un equipo muerto que de Cervi la ha sacado en las últimas jornadas un par de palpitaciones para que lleguen a esos 41 puntos y salven la temporada. Sí, para mí otra decepción, otra gran decepción. En este caso no han descendido, han estado al límite hasta el final. De hecho, lo veníamos anunciando en el podcast hace mucho y cuando no estaban tan cerca de esa zona. Y como dices, para mí, o sea, no han jugado a nada en todo el año, Ujú. no han encontrado la fórmula, quizás al final, pero de aquella manera, tirando un poco a reones. Es verdad que algunos partidos sí lo han jugado mejor, pero este equipo tiene una plantilla que si la ves es para quedar arriba. Ya no te hablo de salvarse holgadamente, es para quedar en puestos europeos, que no sé si fue lo que dijimos, está lleno de internacionales por todos lados y es un equipo al que habría que haberle exigido mucho más. Es verdad que han tenido mala suerte con el tema de las lesiones. Por ejemplo, el tema de Kudus, que empezó jugando muy Ujú. bien, y Maddison, que prácticamente no llegó a empezar casi la temporada. Yo creo que les ha lastrado bastante, pero aún así se tendrían que haber rehecho y es que tiene jugadores de sobra para no haber pasado tantos apuros en la Premier. O sea que para mí, a pesar de haberse salvado al final, no llegan al 5. Yo les doy un 4. Lo habéis puesto en parados en la aduana, que no entraban en Europa, pero cerca, así que fallo rotundo, 2-2, de ahí la decepción. Juan, el Nottingham Forest. Pues el Nottingham es el primer equipo que me cuesta ponerle nota porque ha hecho una Mm. temporada rara. Ha estado coqueteando con la zona baja gran parte del año, pero luego ha terminado muy bien, con una racha buena de partidos y de victorias,
y de hecho ha llegado a semifinales de la Europa League y lo ha eliminado el campeón, que al final ha sido el Aston Villa de Emery. Entonces, bueno, pues te quedas un poco igual, porque dices, bueno, por un lado, un equipo que venía de clasificarse para Europa y hacer un temporadón el año pasado, que casi se mete en Champions, pues ha decepcionado un poco porque ha quedado en la zona muy baja de la tabla. Pero por otro lado, pues bueno, tal y como iba la inercia que llevaba, también con cambios de entrenador, con la fórmula que no encontró, con Postecoglou, pues yo creo que quizás el final de temporada ha sido bastante satisfactorio para lo que podría haber sido, ¿no? Y también eso compaginándolo con partidos todos los jueves, que eso te lo complica mucho. Así que yo sí que los aprobaría y les daría, pues quizás un 6. Un equipo otro, Víctor, con 3 entrenadores que también durante mitad del año se perdieron, o sea, pues, estropearon la brújula y no sabían dónde ubicarse. Pero al final, como decía Juan, esa racha intermedia, porque los últimos partidos, 3 partidos no ganan ninguno, pero ya estaban pensando en la UEFA y ya con el equipo salvado. Al final lo han salvado semi tranquilos. Efectivamente, es que sobre todo son las sensaciones finales, porque es lo que dices, al principio le traes todos los fichajes que quiere a un entrenador para que luego se vaya y traiga, bueno, si se vaya barra lo eches y traigas a un entrenador con un estilo de juego completamente diferente al que estaba y para el cual habías traído fichajes. Luego traes a otro, o sea, realmente el Forest es otro equipo que a principio de temporada lo veías y para lo que esperabas de ellos decías, buah, es que ha empezado tan mal que es que si bajan no me sorprendería porque es que no saben ni qué está pasando ahí dentro. Al final han conseguido salvarlo, han conseguido arreglarlo. Sobre todo, para mí, también le pongo un 6 de nota por el tema de compaginar con la Europa League y llegar a semifinales de Champions. El problema que han tenido es que, siempre está el comentario este de cuando choca una fuerza imparable con un objeto inamovible, ¿no? Emery es fuerza imparable y objeto inamovible a la vez en la Europa League. Entonces, no han podido llegar más lejos porque se han encontrado con la única persona con la que no se pueden encontrar en una competición europea como la Europa League. Porque de no ser por eso, o que el Vila hubiera caído antes o que hubiera pasado cualquier otra cosa, yo creo que hubiera sido un equipo que podría haber llegado a la final, incluso la podría haber ganado. Porque además, también por esa nota, creo que hay que destacar ciertos nombres que probablemente la temporada que viene no estén, como Elliot Anderson, que me parece un espectáculo de jugador. Gibbs White, que acaba la temporada muy bien también. Sí que ha tenido a lo mejor algún fichaje fracaso, pero creo que al final han sabido gestionarlo y salvarlo bastante bien. Entonces, creo que ese 6 estoy de acuerdo con él un poco por esa combinación entre cómo han acabado la temporada, lo que han conseguido hacer en Europa, que para un equipo que, aunque fuera hace muchos años, ganaron los Champions y tal, volver a emocionarte con jugar competición europea, creo que también es precioso y sobre todo llegando tan lejos. Y veremos la temporada que viene. Y veremos la temporada que viene, pues un 6 para el Nottingham Forest. Víctor, el Crystal Palace este es difícil de poner la nota porque no tiene su temporada en estos momentos acabada. Este me ha costado poner la temporada. Lo único que puedo decir de primeras es que estoy enfadado con ellos porque por segunda temporada seguida no han acabado en 10ª posición. Entonces, no sé, un equipo que estás acostumbrado a que haga ciertas cosas, que deje de hacerlas, a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, yo creo que es un equipo que también al final estaba mirando los puntos, vale, han quedado entre 40 y 50 puntos. Entonces, esa parte se les salva. Al menos, no Sí, han al quedado en final 10ª es posición, su pero han vuelto a media. la... Es ese, o sea, este año han quedado un poco más bajo, pero es entre esos 45 y 50 puntos se quedan ellos. Siempre que les sirve para no sufrir, pero tampoco para aspirar a cotas más altas. Correcto, correcto. Entonces, al final, ya viendo en el equipo, es lo que dices, es un equipo que va a depender mucho, o que para mí la nota va a cambiar mucho en función de si gana hoy o no también, porque al final, joder, ganar una competición europea que no sé si no habían ganado nunca, si no me equivoco, o desde hace la tira de años, ya es No, para no, 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 cambiar, no, no, no han ganado nada. ya es para cambiar la nota de la temporada. También es cierto que, por ejemplo, yo les he puesto un 5 de momento, ¿Vale? ¿vale? Sin saber la final de la Conference League, porque al final, si no me equivoco, en el resto de competiciones locales tampoco han llegado muy lejos. Es más, cayeron en primera ronda de la FA Cup contra Ujú. el Macclesfield después de ser campeones el año anterior, lo cual para mí eso es un fracaso bastante gordo. Sí que es cierto que en Liga no han sufrido y creo que eso les ha permitido
centrarse más en la competición europea y por eso han quedado a lo mejor como han quedado, pero también es cierto que creo que es un equipo que este año ha tenido problemas en el sentido de durante los últimos años se les iban jugadores importantes y han conseguido rehacerse, jugar bien y sorprenderte, digamos, con lo que esperabas de ellos. Este año ha pasado eso, pero es que ha habido Glasner diciendo que se va a ir, que espera un equipo grande, Mateta también que pedía irse en invierno y al final se queda, te traes a Strand Larsen de los Wolves con esa despedida maravillosa que me encantó de los Wolves de un gol metido contra el Burnley de penalti. O sea, creo que ha sido un equipo que ha tenido bastantes turbulencias también a lo largo de la temporada que han podido afectar un poco al rendimiento y a la situación, aunque eso no se haya visto en Europa. Y eso creo que hace que de momento, a la espera de ver cómo acaba la final, no me permita ponerle mucha nota tampoco. Juan, el Crystal Palace. Pues yo aquí sí que discrepo un poco con Víctor. Yo les doy más nota porque es un equipo que lo han desmontado temporada tras temporada y siempre se ha rehecho y sobre todo ha jugado bien. El año pasado ganó la Copa, la FA Cup, y este año pues está en disputa de una final europea que es la primera en su historia, si no recuerdo mal. Entonces, con todo esto quitándole, al final lo venden, ¿no? Pero a Eze y a mitad de temporada, que eso le hace un daño tremendo a cualquier equipo, a su central y a uno de los mejores defensas de la Premier, que es Guehi, que ya amagó con irse en verano, que estuvo a punto de irse y se frustró el fichaje el último día por el Liverpool y al final se lo arrebataron en Navidades y yo creo que a pesar de eso también creo que es un equipo que se ha dejado ir mucho. Me parece que la clasificación de final del Palace es muy engañosa porque han estado las últimas 4 o 5 jornadas, cuando ya estaban salvados, pensando más en Europa y en las eliminatorias que en el fin de semana, y eso ha hecho que terminen 15º y cuando a lo mejor han quedado como a 5 o 6 puntos del puesto 11 o 12. O sea que yo creo que podrían haber quedado, bueno, a 7 del 11 estoy viendo ahora, podrían haber quedado mejor a poco que hubieran ganado un par de partidos. Así que bueno, yo sí que les doy un 7, porque sobre todo por alcanzar la final europea, aunque sea la Conference, pero siempre hay equipos ahí que te pueden pelear eliminatorias y que además te pueden pillar en momentos malos de la temporada. Y por lo que digo, porque además de las salidas que hemos comentado, pues también han tenido la baja en la Copa África de Sarr, que era uno de los jugadores más importantes, también han tenido lesiones y yo creo que, de hecho, Glasner, a ver qué pasa con él, pero tiene pinta de que puede ir a un equipo grande y dar un salto. Y destacar sobre todo, que antes se me pasó, pero ya lo ha dicho Víctor, jugadores como, pues eso, del equipo anterior, del Nottingham, Elliot Anderson, que yo creo que va a acabar en algún equipo de mayor categoría. Gibbs White con el final de temporada que ha hecho. Quería decir también, antes que se me ha pasado, perdonadme, Jair Cuña, otro que me gustó en el Mundial de Clubes, pero se ve que el Mundial de Clubes no valía para nada porque no ha hecho nada. Y del Palace quería destacar a Adam Wharton, que ya lo conocíamos, pero que me parece que ha sido la temporada de su consolidación como jugador y a mí me encantaría, y a lo mejor estoy diciendo una chorrada monumental, ¿eh? Pero oye, yo no lo veo mal para un Madrid como centrocampista. Yo creo que ese perfil el Madrid no lo tiene. A la lista de deseos de Juan. Bueno, os había dicho antes, estabais 2-2 con el West Ham, Tottenham mal, el Barley y el Wolves bien. Teníais al Forest en el carro del pescado, os la voy a dar como buena por quedar en esa posición 3 y al Palace en esa posición entre 45 y 50 puntos, en su posición Crystal Palace, también os la voy a dar como buena, 4-2. Pasamos, Juan, Maravilla. ahora al Leeds United, una sorpresa auténtica, un equipo que ha jugado mucho mejor de lo que muchos creíamos, con un centro del campo muy interesante, con un Dominic Calvert-Lewin que para él todos los días son domingo y además de verdad. Y oye, para mí, un gusto que se queden en Premier. Sí, un equipo que a mí personalmente me ha sorprendido mucho como ya no solo la puntuación que ha logrado y cómo se ha salvado de forma holgada, sino cómo ha jugado. O sea, yo recuerdo, bueno, porque te viene a la memoria lo más cercano, ¿no? Lo más reciente. Pero yo recuerdo el partido que hicieron en Old Trafford, que fue hace unas cuantas semanas. Tremendo, sí, Menudo sí. recital pegaron en la primera parte, que fue un baño
pero con todas las letras al United en su casa, que no era un United de estos antiguos de Amorim y de esas historias, que era un United que venía jugando realmente bien y ganando partidos, y le pegaron un meneo que Ujú, fue tremendo, y fue el partido que prácticamente pues ya confirmó su salvación. Jugadores muy interesantes que se pueden destacar, pero sobre todo el bloque. Yo creo que como equipo, Daniel Fark ha conseguido crear, pues eso, un conjunto bien trabajado, bien posicionado en los partidos, que ha peleado prácticamente contra todos los rivales, y chapó para el Leeds. O sea, y por destacar a jugadores, pues a mí me ha gustado mucho Stach. ujú, Me ha gustado también algún defensa, bueno, Rodon, que era el que se ujú. presuponía. Es verdad que quizá Gudmundsson, que fue el que metí yo en el equipo al principio, no ha rendido tanto como se esperaba. Pero bueno, pero ha tenido jugadores muy interesantes, incluso el propio Ampadu, centrocampista defensivo, bastante peleón. Ujú. Y ya te digo, yo creo que incluso si son capaces de mantener este bloque para el año que viene, pues tenemos ahí un equipo muy interesante para la próxima temporada. Así que yo, sumando todo eso, le voy a dar un 8. Muy bien. Víctor, Mira, para mí un equipo que tiene al Gran Dominguín de delantero se merece un 20 de nota, independientemente de cómo hayan quedado, siempre y cuando se hayan salvado. O sea, además me encantó al principio de temporada, yo como siempre aportando datos random que no sirven para nada, ese mapa de goles que tenía, que eran todos en línea recta. ah, sí, O es sea, verdad. era un Uno mapa de tras de goles que otro. eran sí, todos en el centro de la portería, pero cada uno un poquito más lejos. Y es como, es que es Dominguín, hay que quererlo. O sea, hay que reconocer que le hemos dado palos en otras temporadas a este jugador en particular, pero creo que la temporada que ha hecho va muy de la mano de lo que ha comentado Juan con respecto al Leeds, y sobre todo también quiero darle, como ha dicho Juan al principio, ese mérito a Daniel Fark, porque creo que con la evaluación de la temporada ha sido un entrenador que no ha obligado a los jugadores a adaptarse a su sistema, sino que ha encontrado un sistema en el que los jugadores puedan jugar bien, con ese cambio Ujú, a la defensa de 5, después de ver que de otras maneras no le estaba funcionando el equipo. Y ujú, cuando consiguió dar con la tecla y ver eso, ha sido cuando ha salido el verdadero o ha salido el buen nivel de esos jugadores del Leeds, de un equipo que nosotros también comentábamos probablemente que fuera a estar bailando en el infierno y que no nos hubiera sorprendido su descenso. Y lo que realmente nos ha sorprendido ha sido su estilo de juego, ha sido su forma de enfrentar los partidos, ya no solo contra los equipos menos grandes, sino como habéis comentado contra el United, contra los equipos grandes, sin ningún tipo de miedo, confiando en su juego y en su calidad. Y creo que personalmente yo al principio, o en las últimas, bueno, en las últimas, a mitad de temporada, lo tenía como un equipo de, bueno, si baja no me importa. Y al final le acabé cogiendo un cariño de, me alegra que se salve porque creo que es un equipo que le puede dar mucha alegría barra diversión a la Premier siempre y cuando mantenga un poco este estilo. Les he puesto un 7 porque yo soy un poco más amarrategui con las notas, pero podría comprar perfectamente el 8 de Juan también con la temporada que han hecho. Lo tenéis en descenso 4-3. Este os lo doy por fallado. Víctor, tu Everton. Me duele tener que hablar del Everton ahora mismo. Voy a empezar con la nota directamente. Les he puesto un suspenso. ¿Vale? Les he puesto un Vale. 4 por ser positivos dentro de la negatividad. Para mí han sido decepción, un poco de decepción porque yo creo que, como lo hablamos a principio de temporada, al margen de la coña del Euro Everton y de que estábamos locos y tal, creo que con los fichajes que habían hecho y manteniendo ese bloque ofensivo, porque creo que mucha gente pensaba que Brandwich se podía ir, aunque ha estado buena parte de la temporada lesionado, pero manteniendo el bloque defensivo, que prácticamente no ha cambiado, y con los fichajes que había hecho arriba, y con los jugadores que tenía rollo Ndiaye, Dewsbury Hall, Grealish, aunque también ha estado buena parte de la temporada lesionado, la tremenda irrupción de Garner, que es otro jugadorazo del que se podría hablar tranquilamente durante mucho tiempo. Creo que es un equipo que aspiraba a más, y para mí sobre todo la decepción ha sido en este final de temporada porque me acuerdo que a falta de 5 jornadas para el final de temporada, sí, estaban con 47 puntos, creo que era, no sé si fue en el partido contra el Es que en Liverpool los este que últimos perdieron. 7 partidos, en los últimos 7 partidos no han ganado. Ahí está, es que creo que fue en el partido contra el Liverpool, que no sé si es el primero de esos 7, ¿vale? O alguno Uf, de los que lo esté digo cerca. ahora. Yo me acuerdo que los comentaristas dijeron, si ganan este partido,
Hace van a 6, llegar a la el barrera de sexto. Ujú, Pues mira, pues dijeron, van a llegar a la barrera de 50 puntos que no habían conseguido desde la temporada 2020-2021 o algo así. ujú. Y yo pensé, ¡buah! Qué bien me va a venir esto para el podcast, para vender a nuestro Euro Everton. Es que mira, la mejor puntuación en los últimos 5 años, que están cerca de entrar en Europa. Y de repente, 2 puntos en 6 partidos. Entonces, Mm, para mí acaban siendo decepción también en parte por eso, porque yo creo que tenían jugadores o tenían equipo para poder haber llegado a más. Parecía que podían haber llegado a ese más. Se han quedado atrás en ese final de temporada y luego también obviamente les pongo esa nota baja por la parte sentimental de yo tenía ganas de ver al Euro Everton y me he quedado sin Euro Everton. Juan, Pues sí, una pena, porque me ha dado la impresión de que, lo dijimos de hecho a lo largo del podcast, eh, han sacado adelante partidos que no sacaban temporadas anteriores y los típicos que ganaban 1-0 ahí raspados y con un gol de cabeza ahí raro en el último minuto, son los que han perdido. Y de hecho han perdido partidos contra rivales que en principio eran asequibles. Y sin embargo luego llegan al City y le empatan y le quitan media Premier, ujú, que de hecho fueron ganando, no sé si iban 3-1 ganando y fue el ujú. City el que acabó empatando. No sé, sensación agridulce, porque me parece que han tenido potencial y han demostrado durante la temporada que tenían opciones para llegar a algo más. De hecho, es que fijaros que solo con que hubieran ganado 2 partidos de esos que han perdido, que podría haber sido casi cualquiera de los que han perdido, se hubiera metido sexto o séptimo en Ujú. Europa. Así que, bueno, yo les doy un 5 raspado por eso, porque al final yo creo que tenían potencial para alcanzar cotas más altas y se han quedado en un puesto 13 que bueno, que ni fu ni fa. Por eso les doy ese 5. Pues es que el siguiente que te toca a Para ti, el complementar, Newcastle. Ah, dime. digo, perdón, para complementar lo que decía Juan del Everton de lo de que ganaban partidos que no ganaban y que han perdido partidos que se presuponía, han sido el 14º equipo de la Premier en casa, el Everton. Que Claro. yo creo que era un equipo que siempre se caracterizaba o se caracterizaba más porque en casa eran un peligro, se les veía como un peligro, y han sido el 14º equipo, con solo 23 puntos conseguidos. Y muy de acuerdo con lo que dices de Garner. Lo que pasa que es un pelín mayor, o sea, 25 años, tampoco muy mayor, pero mayor que los otros centrocampistas que hemos comentado, de Wharton y Anderson. Pero aún así me ha parecido un descubrimiento grande, porque además tiraba todas las jugadas de balón parado, todas las faltas las tiraba él, y me ha sorprendido mucho. Pues ahí está el Everton. Oye, en lo que hablabais, macetazo en Leipzig. Así Ostras, que pues, 1-0, gol de Jean-Philippe. pues mi nota es un Minuto, 8 ahora mismo para el Palace, mi- entonces. minuto 50. Va cambiando la nota en directo. Juan, el Newcastle no va a ser muy diferente a lo que opináis del Everton, me parece a mí. Sí, un poco más, un poco más. Para mí es mayor decepción, porque el Newcastle tiene plantilla y ha hecho inversión superior al Everton como para alcanzar puestos europeos. O sea, que un equipo como el Newcastle, que incluso viene en los últimos años de jugar Champions, bueno, este mismo año incluso, y de plantar cara en algunas eliminatorias, tienes que esperar algo más. Además, hizo una buena inversión. Es verdad que vendieron a Isaac, pero se reforzaron bien en verano con la llegada de Worldmate. Ha salido fatal el fichaje de Visa y yo creo que es un equipo al que habría que haberle exigido mucho más. Es un equipo que temporada tras temporada demuestra que tiene un buen once, pero que luego tiene una plantilla corta y que a la hora de la verdad, cuando se juega todo, pues entre lesiones, sanciones y demás, los que salen no rinden al mismo nivel que los titulares. Si bien es cierto que este año incluso algunos titulares no han rendido a su nivel. Estaba leyendo, bueno, no sé si lo vas a comentar luego, una noticia que ha salido hoy del Newcastle, de un Ujú, de jugador, Gordon. claro, y a mí no me ha parecido que esta temporada. Es que ha metido 6 goles. No sé, ahora como lo va a fichar el Barça, pues será Maradona. Pero yo creo que es un jugador que este año ha rendido muy mal, muy por debajo de lo que se esperaba de él. Es el tío que tenía que tirar del carro del equipo. Y Bruno Guimaraes, que juega de centrocampista, ha metido 9 goles, 3 goles más que él. No sé, yo no Ujú. veo que haya sido una buena temporada de Gordon.
Y eso al final, si tu estrella o el jugador que está destinado a tirar del carro no rinde, pues tira al final del carro, pero para el otro lado. ¿Nota? Un 4. Víctor. Mira, les he puesto un 4 también. Estoy de acuerdo con Juan, o sea, creo que le he puesto la misma nota que al Everton por esa parte sentimental del Everton de que me ha dolido lo de que no llegan a Europa, pero creo que también es un poco más dura la parte del Newcastle. De la misma manera que hemos comentado en los Wolves, que ya no es solo el descenso, sino cómo han descendido, ¿no? De que en ningún momento han tenido opciones de salvarse por el inicio de temporada que tuvieron. Con el Newcastle pasa lo mismo en Europa, es decir, yo entiendo que te puedas quedar fuera de Europa, porque al final hay nivel en la liga, pero lo que no puedes permitirte es que en ningún momento hayas tenido opciones de entrar en Europa. Porque es que al final llegaste a estar, si no me equivoco, en decimocuarta, decimoquinta posición, a no sé cuántos puntos de Europa, que era como, es que el Newcastle, es que por mucho que gane 5 partidos seguidos ahora, no va a llegar a Europa, porque está demasiado lejos. Incluso llegó a estar en los primeros tramos de la temporada, si no me equivoco, alguna vez, tocando los puestos de descenso. Ujú. Empezaron muy mal. Entonces, añadiendo a todo el hecho de lo que comenta Juan, de los jugadores, de Gordon, por ejemplo, de los fichajes que no han salido, que nadie ha dado ese paso, nadie ha destacado, digamos, para lo que se esperaba de un Newcastle, yo le añado el hecho de que es un Newcastle que tú en ningún momento has visto que pueda tener opciones de acabar donde todos pensábamos, aquí al menos, que podría acabar, que eran esos puestos europeos. Y creo que es el mayor fracaso del Newcastle en el sentido, el no haber luchado por ello. Bueno, con el Newcastle y el Everton hacéis 4-5, de momento vais bajo. Víctor, el Fulham. Al Fulham le he puesto yo un 7, ¿vale? O Bueno, sea, porque sí que es cierto que al final no ha acabado en puestos europeos, no ha sufrido por el descenso, obviamente, ¿no? Pero lo hemos hablado durante toda la temporada. Es un equipo del que todo el mundo pensaba que a lo mejor podía sufrir por el tema de que no había hecho fichajes. Si no me equivoco, solo había fichado a Kevin en el mercado de verano por 500.000 euros, creo que fue, o 500.000 libras. En plan, ¿qué dices? Es como si no hubieras gastado nada para lo que es el mercado inglés. Y todos teníamos ese miedo de toda la Premier se refuerza y tú no. Pero en este caso, al menos a nivel de posición y nivel de un poco lo que hemos visto, han demostrado que si tienes cosas buenas y a lo mejor no encuentras o no tienes mejores opciones fuera, porque seguro que se han movido, ¿para qué fichar de manera innecesaria, no? O sea, yo creo que al final el Fulham ha sido un equipo que habrá intentado moverse en el mercado, obviamente, pero ves lo que tienes, ves las opciones que te puedes permitir y dices, hombre, es que para esto me quedo con lo que quedo en casa, en lo que tengo en casa, porque confío en lo que tengo en casa. Y al final se ha visto, porque es que no han entrado en Europa, pero es otro de los equipos que han tenido opciones de entrar en Europa en las últimas jornadas. Y para lo que era el Fulham, para lo que esperábamos del Fulham, creo que tiene un meritazo enorme también, habiendo acabado en la posición en la que han acabado y cómo han acabado. Y también, obviamente, pues salen nombres que al final han destacado, a lo mejor en más o menos tramos de la temporada, ¿no? Pero Wilson también ha tenido sus buenos momentos durante la Premier. A mí me da pena porque siempre he sido fan también desde que estuvo en el Arsenal de Smith Rowe. Además tengo su camiseta del Fulham, maravillosa por cierto. ujú. Pero ha sido también un poco fracaso, decepción esta temporada. Pero ha sido un equipo que para mí además, independientemente de las victorias o derrotas, creo que en la mayoría de partidos veías que era un equipo que iba a dar problemas o que no te lo iban a poner fácil. Ujú. ¿Qué nota le habías puesto? Un 7. Un 7. Juan. Yo le bajo un poco, estando de acuerdo, pero le bajo un poco la nota porque es verdad que bueno, se podría haber esperado algo más de ellos en las últimas jornadas. Pasa un poco como con el Everton en menor medida, pero que si hubieran hecho más puntos en esos últimos partidos, pues perfectamente tenían Europa a su alcance. Entonces les pongo un 6 por eso. Pero sí que es verdad que es un equipo que al principio de temporada había algunos tremendistas que metían en la zona baja, incluso en el descenso, porque no se habían reforzado. Ujú. Y yo creo que se comentó también en el podcast que a veces pues es mejor malo conocido, ¿no? Que bueno por conocer. Es decir, que si tú tienes un bloque que te está funcionando, un entrenador que conoce a los jugadores y que viene conociéndolos también desde hace ya varias temporadas, pues oye,
no te hace falta a lo mejor un gran refuerzo si ese bloque te funciona, te sirve y al final como equipo pues trabaja bien. Y yo creo un poco la definición del Fulham, no tiene grandes nombres que sobresalgan por encima del resto. El año anterior, como ha dicho Víctor, destacó mucho Smith Rowe y también Iwobi, que este año pues no ha tenido un papel tan estelar como la temporada anterior, pero sin embargo ha aparecido Harry Wilson, que ha hecho un temporadón, sobre todo la primera vuelta, con 10 goles y 7 asistencias en total. Y bueno, arriba en la delantera pues siempre vas a tener a Raúl Jiménez, que te va a cumplir, ha metido 9 goles. El que me ha decepcionado mucho este año ha sido Rodrigo Muñiz, que parecía que se iba a ir y de hecho se reivindicó justo en las primeras jornadas, pero luego no ha hecho nada más. De hecho, creo que el único gol que metió fue ahí. Y en defensa, pues bueno, vienen funcionando bien los Andersen, Castañ, Robinson, etcétera. Así que bueno, en general, yo creo que me estoy autoconvenciendo, yo creo que le voy a mantener el 7 de Víctor. Pues ya está. Ahora Ante- al siguiente lo vas a pegar Antes, palos, antes, así que antes de pasar a Dime. Alberto, perdón, déjame presentar a mí al siguiente equipo. Porque Venga, ha dicho adelante. Juan que es una frase que a mí me gusta mucho, que más vale malo conocido, pero excepto si es un jugador del Chelsea. Más vale malo gusto, más vale malo gusto. Efectivamente, entonces adelante con ello, Juan, perdón. Ese mejor no conocerlo. Juan, el Chelsea, ala, saca los palos. Más Saca vale los palos gusto para conocido repartir. que... En fin, Qué malo por conocer. yo no entiendo cómo ese jugador puede ir al Mundial. O sea, no me creo que Francia no tenga mejores defensas. Será Es porque una lo broma de conocen malo de... gusto. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo... Será el que cuenta los chistes y son todas bromas de mal gusto. Yo creo que será porque lo conocen de las concentraciones, o sea, de las categorías inferiores, o porque sí que recuerdo que fue a los Juegos Olímpicos que se disputaron allí, pero es que a mí no me dice nada, es un jugador muy del montón. Es que de verdad que no tengo nada contra él, pero me parece un jugador que no es ni nivel Premier. Ujú. Y dicho eso, pues el Chelsea ha sido, hablábamos antes de decepciones y decíamos el West Ham, el Tottenham, pues el Chelsea yo creo que es la principal decepción de la temporada. Es un equipo que lo hemos venido repitiendo lo mismo podcast tras podcast, semana tras semana. Venía de ganar el Mundial de Clubes con unas expectativas tremendas, que se preveía que incluso podía pelear por el título. Incluso, no sé si recordáis, en las primeras jornadas estaba el Chelsea enchufado, se llegó a poner segundo, con Maresca, un bloque que parecía que funcionaba bien, y de repente se cae, empieza a perder partidos, sacan al entrenador de mala manera, te ponen a otro que dura 3 días. No sé, yo creo que ha sido una temporada decepcionante para lo que se esperaba de ellos, sobre todo, y que no hay nada que destacar. Decíamos antes en el Newcastle, Gordon no ha tirado el carro, pues aquí Palmer, menuda temporadita se ha marcado, que también se ha quedado sin mundial. El portero que en el Brighton y en temporadas anteriores parecía bueno, este año ha sido un desastre, Robert Sánchez. La defensa, horrible. Bueno, malo gusto ya lo hemos nombrado. Es que Rhys James, no hay nada donde sacar punta, ¿eh? Quizás solo yo o Pedro. solo y con, bueno, y Enzo quizás también, que no ha estado mal del todo con sus idas y venidas, pero no ha estado mal del todo y para de contar. Bueno, y Estevao, lo que pasa es que Estevao no tuvo continuidad al principio y luego ha acabado lesionado la temporada. Entonces, bueno, como nota, pues un 2. Pues eso. Y Víctor, tú no creo que les pongas mucha más nota. No, es que yo además iba a empezar mi en plan resumen del Chelsea con una frase que ha dicho Juan ya, que aplica muy bien, que es la mayor decepción de la temporada. Ujú. Estoy de acuerdo con ello, pero ¿qué esperas de un equipo que se dedica a fichar jugadores en base a su cociente intelectual? Cuanto más bajo, mejor. O sea, me refiero, tienes ahí una panda de personas interesantes, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando juegan de extremos, que es que no me sorprende que llegue un partido y te lo dinamiten, que de repente parece que estés jugando bien y se caigan, o que lleven una otra buena temporada jugando bien y de repente empiecen a jugar mal. Es que yo creo que mentalmente a esta gente no les da para más. Y para mí o sea, ha sido una decepción genérica por eso, porque es que tienes muy pocos nombres que salvar, porque hay muy pocos que realmente han dado la talla. Luego lo que comentaba Juan sobre todo, ¿no? De cuando parece que el equipo tiene una estructura y
ya parecía que era todo Dr. Jekyll, ¿no? O sea, no salía ese Chelsea malo, de repente se cae todo, cambio de entrenador, luego echas al siguiente entrenador que te lo traes de tu equipo satélite para venir aquí, para que luego no funcione. No sé, para mí es eso, o sea, el equipo que más ha decepcionado porque es que además no ha sido capaz ni de entrar en conference, es decir, yo entiendo que puedas caer de Champions porque al final tienes equipos que pueden ponértelo muy difícil y hay mucho nivel, pero que no has quedado, que no has quedado ni octavo, o sea, que eres el Chelsea, que tienes tienes equipos de sobra, o sea, que tu primer equipo debería entrar en Europa, tu segundo equipo debería entrar en Europa, tu tercer equipo debería entrar en Europa, porque tienes 55 jugadores para hacer equipos y no consigues dar la tecla con ninguno de ellos y hacer algo decente en liga, o sea, es triste, es triste. Lo habéis puesto en Champions, obviamente no ha entrado en Champions, así que de momento vamos 4-6. 1, 2, 3. El Fulham lo hemos dicho, Sí, pero el creo que fulano nos no falta. tenéis en carro del pescado. Ese lo doy como bueno, 5-6. Vale, Eso lo voy a dar como bueno, el carro del pescado, 5-6. El siguiente, el Brentford. Esto sí que es una sorpresa agradable. Lo tenéis en descenso, así que esta ya os lo pongo como mal. 5-7. Ha acabado noveno a goles de entrar en Europa, Víctor. Correcto, yo a nivel de notas le he puesto un 7 por la pena de no haber entrado Nah, en es esa para más clase. nota, ¿eh? Es para más nota este equipo. Sí, sí, pero me ha dado pena el no haber entrado en Europa al final. O sea, les hubiera puesto un 8 o un 9 si hubieran entrado en Europa, pero les he puesto el 7 por haberse quedado más, creo que empatados a puntos, si no me equivoco. Por 3 goles. Ah, por 3 goles, vale, pues entonces te subo la nota al 8. Mm. No había visto que era empate a puntos y con la esto, pero bueno, es que ya lo has dicho tú, es que lo pusimos en descenso, es que era un equipo que a principios de temporada no nos transmitía nada, había perdido jugadores importantes, daba la sensación de que no se había reforzado o que no había traído jugadores que pudieran suplir de esa manera las bajas que tenían y luego te das cuenta de que te viene un delantero que no sé si ha quedado segundo o tercero al final en el Pichichi, creo que segundo por detrás de Haaland Segundo. y Semeño Ujú. cerca, ¿no? Correcto, o sea, lo de Igor Thiago esta temporada ha sido tremendo y espectacular, o sea, para mí, dentro de todo lo que es el Brentford, es el nombre a destacar. No es el único nombre a destacar, ¿no? Pero para mí es el nombre a destacar directamente porque no te esperas que un delantero de un equipo como el Brentford esté en esa situación. Te esperas un Haaland, te esperas un Isaac Ekitike, te esperas un Gyökeres jugando en el Arsenal, te esperas un Joao Pedro. No te esperas un delantero del Brentford metiendo esa cantidad de goles. Eh, y me parece increíble. Y lo que han conseguido hacer con lo que parecía que tenían, que igual era que no iba a dar para mucho, también hay que darle mérito al entrenador y a los propios jugadores por haberlo conseguido y haberse quedado ahí. Bueno, Juan, es que es el nombre propio por excelencia, Igor Thiago, un equipo que con sus goles y creando caos en las áreas y sabiendo sacar partido de las segundas jugadas, no ha entrado, ya decimos, en Europa de milagro. Sí, también una pena, porque podrían haberlo hecho perfectamente. De hecho, solo con haber ganado ese partido contra el Palace, que empataron en casa 2-2, ya se hubiera metido en Europa League, con 2 puntitos más. Y la verdad es que ha hecho un temporadón. Nadie, o por lo menos yo no esperaba ese rendimiento de este equipo porque habían perdido a jugadores clave como Visa, como Mbeumo, al propio entrenador incluso. Y oye, se quedó el que era su segundo y el tío pues ha upado al equipo a mejorar las temporadas anteriores de su mentor. Así que chapó, yo creo que no podemos decir nada más. Jugadores interesantes también, como puede ser Dango Ouattara, que ya lo habíamos visto el año pasado en el Bournemouth, pero que este año se ha consolidado aquí en el Brentford. Por supuesto, Igor Thiago, un 9 que puede incluso dar que hablar en el Mundial. Hoy tengo ganas de ver un Brasil-Colombia, Igor Thiago contra John Arias, a ver ahí quién gana los duelos. Y, y luego Luis Potter me ha gustado mucho. Shade no entiendo por qué se ha quedado sin ir al Mundial, precisamente porque es un jugador que me parece muy aprovechable y tampoco está Alemania como para prescindir de este tipo de jugadores.
Y por supuesto Kelleher, que ya lo conocíamos del Liverpool, pero ha hecho una temporada también bastante seria. Así que por mi parte yo creo que les voy a dar un 9. Muy bien, me gusta esta nota, la verdad. Es una temporada muy sólida del Brentford. El Brighton, ya empezamos con equipos europeos, ha acabado octavo con 53 puntos y el último día estuvieron mirando los móviles porque, claro, si hacía un gol el Brentford, ellos quedaron fuera, un gol que nunca llegó. Así que van ellos al Interrail por Europa, a la fantástica Conference League. Juan. Sí, a mí es un equipo que me gusta bastante. Es verdad que me parece que han sido bastante irregulares este año. Empezaron la temporada Ujú. mal, estuvieron incluso cerca de la zona baja de la tabla, que lo llegamos a mencionar para que estuviera peleando por el descenso, o eso Ujú. sospechábamos porque estaban ahí cerquita, pero luego se rehicieron con una racha espectacular de partidos y han conseguido acabar incluso en puestos europeos. Un poco lo mismo que decíamos del Fulham, quizá a otro nivel, pero un equipo que juega pues como equipo, que no tiene un jugador que destaque por encima del resto y que está muy bien conjuntado, muy bien trabajado. De hecho, si habláramos de jugadores que puedan destacar, pues Mitoma, que fue la estrella en temporadas anteriores, no está, no ha llegado a cuajar del todo este año entre lesiones y demás, a ver qué pasa y si puede ir al Mundial. Eh, pero bueno, yo creo que con jugadores que no, como digo, no sobresalen, ha hecho un bloque compacto y ha logrado alcanzar esa posición y ha cuajado también una buena temporada. El portero me gusta, Verbruggen yo creo que de hecho es el titular de Países Bajos en el Mundial y quizás pues por destacar alguno más, bueno, Pascal Gross lo ficharon a mitad de temporada y les ha dado ese impulso que necesitaban en el centro del campo. Y el final de temporada de Hinchelwood me ha gustado mucho cuando lo han puesto ahí en posiciones más adelantadas. Así que bueno, incluso de Kuiper, que ha jugado también, ha dado alguna asistencia a final de año. No sé, un equipo, como digo, Van Hecke también ha rendido bien. No destacan grandes nombres. Si te fijas en el 11 titular, no hay ningún jugador que a lo mejor te llevaras para un equipo grande, pero como equipo ha funcionado muy bien. Le doy, pues por el hecho de haber entrado en Europa, les voy a dar un 8. Lo teníais emparados en la aduana, así que esta os lo voy a dar como buena. De momento vais 6-7. Víctor, ¿lo voy a comentar del Brighton? Le he puesto la misma nota que a Juan, que Juan, perdona, un 8 por el tema de haber entrado en Europa y muy de la línea de lo que dice, porque al final es eso, no es un equipo de grandes nombres, no es un equipo de grandes jugadores, es un equipo que, o sea, sabemos, o sobre todo lo hemos comentado en los podcasts, que en muchas fases de la temporada no ha jugado bien, pero aún así ha sacado partidos. Y creo que también ha sido un poco porque se han ido repartiendo, entre comillas, ¿no? Obviamente no lo hacen a propósito, pero ha tenido momentos en los que ha destacado más Welbeck con sus goles, ha habido otros momentos en los que ha aparecido Minte, luego este final de temporada, como comentaba Juan, con Hinchelwood por ahí, Gross en ese tramo final de temporada. Al final han conseguido adaptarse un poco para que de alguna manera u otra, en los momentos en los que, como decía Juan también, por ejemplo, Mitoma, que se esperaba que fuera como el año pasado, no estuviera a la altura, han salido otros nombres que han podido mantener, ya fuera de manera más o menos regular, ese nivel que permite que el Brighton pueda ganar partidos hasta el punto de clasificarse, clasificarse para Europa. A principio de temporada lo pusimos ahí emparados en la aduana. Yo ha habido tramos de la temporada que sinceramente no los veía para estar parados en la aduana, los veía para menos. Pero al final, Ujú. mira, han espabilado, cogieron una buena racha final que creo que llegaron a ser como 7 u 8 partidos sin perder, si no me equivoco, o incluso ganando, creo que fueron 6 seguidos ganando o algo así, y tienen el premio de la temporada que viene en Europa. Igual que el Sunderland, la sorpresa de la temporada, con un balance de goles negativo, -6, ha acabado séptimo con 54 puntazos. Una barbaridad, Víctor. Yo creo que esta Yo a gente, si no partir se de merece el aquí 10. te iba a decir que va a ser mi primer, que no único, 10 de la temporada, Ujú. porque para mí creo que se lo merecen completamente. O sea, un equipo, lo estaba mirando ahora a nivel de datos, o sea, un equipo que llevaba años sin pisar la Premier, pero es que no solo sin pisar la Premier, es que llegó a estar en la tercera categoría del fútbol inglés.
de repente subes a primera división y te cascas en la primera parte de la temporada únicamente 4 derrotas en 19 partidos. Ujú. O sea, un Sunderland que llegó a estar en puestos europeos, o sea, puestos europeos, perdón, en puestos de Champions. Que hubo un tramo del principio de temporada que iba, creo que llegó a estar incluso segundo, si no me equivoco, o empatado con el Arsenal en la primera posición. Ujú, sí, Todos sí. sabíamos que, todos sabíamos que eso iba a bajar, pero creo que todos pensábamos que iba a bajar hasta el punto de quedarse a mitad de tabla, no hasta el punto de mantenerse o acabar en puestos europeos, porque al final recién ascendido, tal, no sé qué, consiguieron superar el drama de la Copa de África, porque creo que les hizo mucho daño Ujú. toda la parte de la Copa de África, pero tuvieron la suerte de ese buen colchón que habían conseguido a principio de temporada y luego han tenido un final de temporada para conseguir entrar en Europa. Y al final creo que se dice más que merecido porque que en la primera temporada un recién ascendido, después del tiempo que llevaba sin estar en primera, consiga entrar en la Europa League. Además, también le suma el hecho de que yo le tengo cariño al Sunderland y por eso también le pongo esa nota. Creo que es tremendo. Y estábamos hablando en el resto de equipos de jugadores y tal. Para mí, el principal mérito del Sunderland, que no único, es el fichajazo que hicieron con Granit Xhaka. O sea, creo que ahí el Sunderland supo cómo moverse y no solo buscas un jugador joven con proyección, un jugador joven con nivel. Aquí estás buscando un fichaje que sabes que para jugadores que no han pisado nunca la Premier o que puede que llevaran tiempo sin pisarla o que tienes que rehacer el equipo, te metes a un tío que tiene una experiencia en general en la Premier y en la Liga, una experiencia en situaciones de tensión y una capacidad de liderazgo que creo que en gran parte es la que también ha hecho que este Sunderland pueda ser lo que es, sin quitar mérito obviamente al propio entrenador y al resto de jugadores. Supongo que poco más que comentar, ¿no, Juan? Pues no, poco más, porque yo creo que ya lo ha dicho todo Víctor. Para mí es un 10, porque con las expectativas que había a principios de temporada, las han superado con creces y me parece que tiene un mérito tremendo después de ver cómo los equipos que ascienden continuamente van bajando como si fuera eso un ascensor. Ver a un equipo que se sitúa séptimo, que se mete en Europa y que lo hace prácticamente sin despeinarse, porque en el último cuarto de temporada se han dejado ir prácticamente. Es verdad que luego han ganado los dos últimos partidos, que ha sido lo que ha hecho que se metan en Europa, pero han jugado, claro, ya con la tranquilidad de la salvación, pues han jugado prácticamente, no voy a decir que a medio gas, pero muy relajado. Y a mí me ha gustado mucho Broby, que lo comenté en algún podcast de cara al Fantasy, Va al un Mundial. delantero que sí, que va al Mundial, de hecho, que tiene un... Yo creo que ya lo dijimos que iba a ir. Yo creo que tiene un potencial grande, es un delantero que me gusta. Y estaba viendo también, tengo que reconocer que no sabía de dónde era Isidor, y lo iba a comentar, y es de Haití. O sea que también irá al Mundial. Mm, Así que, oye, ya tenemos ahí, para para los echar más un ojo. optimistas, un aliciente para ver los partidos de Haití a las 7 de la mañana o a las 4. Para el que guste. Oye, si el Sunderland, Juan, era un 10, no creo que al Bournemouth le pongas menos nota, la verdad. Siguen sin perder, ¿eh? Sí, Van a estar hasta agosto sin perder. sí, sí, no me acuerdo cuál era la progresión que dijo Víctor, pero ya la superaron, creo, ¿no? Sí, Los Me la sí, jodieron datos. pronto, sí, me la jodieron pronto. Es que a lo mejor era con otra fórmula, ¿eh? Tenía otra razón o tenía otra... ya depende. Bueno, No se me dan bien dejo las la, mates. dejo la fricada. Sí, a ver, Iraola y yo el 10 se lo doy a Iraola, o sea, en el al Bournemouth, pero personalizado en el entrenador vasco porque ha dejado al equipo, vamos, en una posición, en una zona que, vamos, yo creo que no se imaginaría nadie cuando llegó del Rayo y aparte de entrar en Europa ha sido un poco la forma, ¿no? Porque muchas veces tú ves el tema resultadista y hay equipos que juegan, luego llegaremos a alguno de esos en la zona más alta, pero que sí, que ganan y que quedan arriba, pero que el juego a veces deja bastante que desear. Pero es que el Bournemouth era un equipo muy divertido de ver y ha peleado partidos contra todos. De hecho, ha ganado, bueno, fue el equipo que dejó sin el título al City y sobre todo el mérito fundamental, que también es un poco,
Yo creo que esto sirve, esto de las notas, para repasar todo lo que hemos venido diciendo durante la temporada, pero es que es un equipo al que le han desmontado prácticamente la defensa y alguna zona más, porque se le han llevado jugadores muy importantes y se ha reinventado. El tío ha puesto una defensa entera nueva. Trafford ya es otro que se están rifando ya mismo. Senesi, que también incluso no descarto que sea titular en el Mundial. No sé, o sea que yo creo que ya se acaban los calificativos para ir a Ola, que a ver dónde acaba este verano. Y como digo, pues un equipo que ha superado también las expectativas, no tanto como el Sunderland, porque es verdad que el Sunderland se esperaba quizás algo menos que del Bournemouth, ya lo conocíamos al Bournemouth de Iraola, pero es verdad que como digo, han hecho un temporadón. Así que para mí, pues sigue siendo un 10, igual que el Sunderland. Y como un poco por hacerlo así también de esta forma, voy destacando jugadores. Me ha gustado mucho Krupi Jr., 19 años, 13 goles. Ojo a ese jugador. Y me ha gustado, menos cuando lo tuve yo, Ryan, que llegó en la segunda vuelta. Y la verdad es que también va al Mundial y también me parece un jugador muy interesante a seguir en el futuro. Y luego en el centro del campo me ha sorprendido también mucho Scott, que no le tenía muy pillada la pista y la verdad es que este año los partidos que le he visto me ha gustado mucho. Y Tavernier ya sí que lo conocíamos más porque era más clásico, pero también ha rendido bien. Víctor, algo más del Bournemouth. Un entrenador que, sabiendo que no sigue en el Bournemouth, ¿dónde se irá? Hola. ¿Dónde se irá? Ya está. Yo creo que con esto no tienes que decir nada más del Bournemouth porque ya lo ha cerrado. Es que no Pasamos al pueden siguiente equipo. mejorarlo. Siguiente equipo. ¿Qué nota le das? Dime la nota y ya está. No, el 10, también le he puesto el 10. De momento vais 6-9 en aciertos. Pues pasas a Champions ya, el Liverpool, porque aquí hay jaleo. Pues mira, voy a empezar con la nota directamente porque aunque hayamos pasado a Champions, yo al Liverpool le pongo un suspenso. ¿Vale? Yo le he puesto un 4 al Liverpool. ¿Vale? Ha conseguido la clasificación de Champions, que al final, ok, es importante, pero es que un equipo que gastó todo lo que gastó en el mercado de verano. Y ya no creo, o sea, sinceramente, no creo que sea como un que gastó, sino cómo lo gastó. O sea, yo creo que eran jugadores que tú veías y dices, se está moviendo muy bien, porque al final Birds era un fichajazo, Isaac era un fichajazo, Ekitike era un fichajazo, Kerkez venía a hacer un temporadón en el Bournemouth, Frimpong también era un fichajazo. Dices, Dios, vale que puede que sea el final de la época de ciertos jugadores, ¿no? Como Salah, Van Dijk, que puede que ya estén en sus últimas, pero daba la sensación de que se habían reforzado para renovar al equipo y hacer una transición suave y buena de poder seguir manteniendo esa victoria. Y es que desde principio de temporada no, porque empezaron muy bien con esos partidos que decíamos, ¿no? Del tema de que estaban sobreperformando con esas victorias en los descuentos y tal. Pero es que luego se acabó viendo que ese Liverpool que esperábamos no tenía nada que ver con el Liverpool que estábamos viendo en los partidos. Un Liverpool, es que malo. Es que para mí la palabra del Liverpool esta temporada es un Liverpool malo. Ya lo Porque dices no, Salah, ¿eh? Sin agresividad, sin conocer ese Liverpool del que era la parte, sin esos jugadores que se partían el alma por el equipo y demás. Bueno, sí que ha sido complicado. sí, sí, y luego con esos problemas internos, ¿no? Del propio Salah, rajando con esos problemas, no me sale la palabra ahora, ¿no? La polémica, esa polémica en el último gol de asistencia de Salah, pase de Jones y el propio Curtis Jones, creo que me parece ver en la celebración como un gesto de no quiero celebrarlo, rollo. Sé que habría que celebrarlo, pero no lo voy a celebrar porque no estoy contento, ¿no? O sea, un equipo en el que también han Ya. surgido, y entiendo que también viene un poco de la mano del juego, de los resultados y de todo, Y del donde ha habido entrenador. problemas. Y del entrenador. Que me sorprende, sinceramente, que no se lo hayan cargado, la verdad. Pero bueno, no lo sé. Entonces, por eso le pongo el suspenso. Juan, algo más de este Liverpool. Pues coincido plenamente con lo que ha dicho Víctor. Para mí otra de las decepciones de la temporada. Todos lo veíamos como campeón y ha terminado pegándose un batacazo que al final casi se queda sin Champions. Es que con la plantilla que tiene y lo que gastaron, como ha dicho Víctor,
Es verdad que la mala suerte de Isaac, pero es que a este equipo hay que exigirle mucho más, que se trajeron a Birds, que lo quería media Europa, a Ekitike, que es verdad que salió bien, pero luego se lesionó. No sé, yo creo que este equipo había que pedirle a Kerkez y demás, a Frimpong, por cierto, que se queda sin mundial. Ujú. Yo creo que a este equipo había que exigirle mucho más. No hablo de que llegue al nivel del Chelsea como decepción, pero casi. O sea, yo les pongo un 3. Pues este lo tenéis como campeón, así que de momento 6-10. Juan, el Aston Villa. El Aston Villa, pues a ver, haciendo una valoración global de la temporada, es decir, teniendo en cuenta también la Europa League, Ujú. pues sube bastante la nota, porque además también se meten en Champions, bueno, o mejor dicho, porque ganando la Europa League ya se metían en Champions, así que aún así han quedado cuarto, con lo cual hubieran entrado de todas formas. Ujú. Temporada en Premier muy regular, ha tenido varias etapas como de montaña rusa, o sea que ha ido en algunas épocas muy bien, luego ha tenido rachas muy malas. Cuando se le Al cae el final, equipo, cuando se le cae el mediocampo con McGinn, con Tielemans y con Camará, que se le lesiona casi a la vez, ahí sufren sí, mucho, ¿eh? sí, de hecho McKean ha hecho un final de temporada espectacular. O sea que Ujú. yo creo que eso se ha notado mucho. Un equipo que tampoco tiene mucho fondo de armario y por eso lo pasó mal, porque Esto se te es, claro. lesionan 3 jugadores que son titulares y no sabes a quién vas a poner. Porque tampoco se reforzó demasiado en verano. De hecho, casi no fichó. Así que bueno, por todo eso, porque ha ganado la Europa League y al final no ha terminado del todo mal, porque de hecho termina por encima de Liverpool, de Chelsea. Bueno, de Chelsea no era difícil tampoco, pero les voy a dar un 8, sobre todo por la parte de Europa, porque es lo que comentábamos antes para el Nottingham. Llevar a la par una competición europea hasta el final y ganarla incluso, y la propia Premier, con la exigencia que eso tiene, me parece que es de mérito. Así que le doy el 8. Ahora que lo dices de Emery, Emery es el meme este de Almagro hablando de Nadal en Roland Garros, ¿sabes? Va a tener 700 años y va a seguir ganando Roland Garros, pero en vez de Nadal y Roland Garros es Emery y la Europa League. De las últimas 31 eliminatorias que ha jugado, ha ganado 30. Es el señor de la Europa League, auténticamente. Y Víctor, yo sí que le he dado un pelín más de nota. Yo sí que le ponía un 9, 9 y medio a este Aston Villa. Pues yo les iba a poner un 9, ¿vale? ¿Vale? Pero el otro día les cambié la nota y preguntaréis, ¿por qué les he cambiado la nota? Les he puesto un 10. Porque subir tan alegremente, Por que ganar no tienen ni idea borrachos de cómo han en el ganado Etihad, ¿eh? borrachos, se merece un 10. O sea, para mí eso se Correcto. merece un 10. O sea, el tema de Mings subiendo un post a Instagram diciendo, no sé cómo coño hemos ganado este partido, en plan, parece que sienta bien jugar borrachos. Y todos los Sí, jugadores sí. contestando en plan, Y lo es decían. Y a tremendo. mí que me digan luego lo del descanso y la alimentación, ¿sabes? Y otros comentando, no sé cómo ha metido Oli 2 goles. O sea, es que, o sea, ya solo por eso se merecen para mí el 10, porque es que es como, todos sabíamos que iban a ir de fiesta al City, a jugar contra el Aquí, City, sí. Iban a pero es llegar que, borrachos pero allí es y que así van, fue. pero es que van y ganan, y encima presumen de ello y reconocen que iban borrachísimos perdidos, o sea, para mí Sí, eso sí. ya es de mérito, pero al margen de eso, o sea, realmente, ya sea el 9 o el 10, sinceramente me da igual, ¿no? Pero me parece un temporadón de Aston Villa. Mm. O sea, sí que es cierto que han tenido esos momentos, ¿no? Recordemos también ese inicio de temporada, 4 partidos de Premier sin marcar gol al principio, Ujú. que todos eran como, ostras, a ver qué le pasa al Vila. También estuvo en puestos de descenso. Consiguieron remontarlo, tuvieron ese bajón, han acabado bien, han entrado en Champions, pero para mí también sobre todo es el tema de ganar la Europa League, ¿no? De llevarse esa competición esa competición europea que además creo que la ganaron, no sé si era perdiendo un único partido o sin perder ningún partido o algo de eso, en plan como, eh, entre comillas, sobrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que prácticamente creo que habían ganado todos los partidos de todas las eliminatorias. Podría Es que, es ser, que, es tendría que que ni ser. empates, que creo que fue todo victoria. Entonces, Mm. creo que aunque fuera un equipo que sabíamos que podía estar ahí arriba, se merece ese 9 que dices tú para mí también, por el hecho No, de lo que han... pierde en Nottingham, ¿eh?
Pierde la ida. Es verdad, pierde la ida 1-0, cierto, cierto, cierto. Pierde la ida. Es verdad. Ah, Pues Bueno, bueno, ya entonces le bajo al 8, hasta como ha perdido un partido. No, pero creo que ese sobresaliente se lo merecen porque al final, si lo vemos un poco, o si lo veo yo un poco en el ámbito global, acabar la temporada entrando en Champions a nivel de liga y ganando la Europa League, que al final acaba siendo una competición europea, tiene mucho mérito y también le suma el hecho de que, igual que he hablado de los otros equipos, ahí, por ejemplo, Tielemans, que habéis hablado de él, yo es un jugador que desde que ya estuvo en el Leicester y todo, a mí me gusta mucho también y le tengo, por decirlo de alguna manera, mucho cariño. Entonces, también me alegro mucho de que se haya convertido en un jugador importante del Aston Villa. McGinn me parece tremendo en todos los sentidos, ya no solo como jugador, sino que tú al tío de repente le ves que alguien cae al suelo, es el primero que va, es el primero que te busca la brega. Y me cae muy bien. Entonces, son jugadores que pues también me alegro que les vaya bien y me hacen ponerle un poco más de nota también al Aston Villa por eso. pues al Manchester United pasas al equipo que tiene al mejor jugador de la temporada, a Bruno Fernández, y al jugador con más asistencias de la historia de la Premier League este año. Es que por fin se reconoce oficialmente lo bueno que ha sido este tío y pone al Manchester United donde realmente le toca, ahí en puestos Champions. Y más que merecido. Es que para mí en los últimos años el Manchester United es Bruno Fernández. O sea, es el nombre del equipo. Es el que ha salvado de todas las debacles a este equipo. Es el que ha conseguido salvarlos de cualquier situación o dar la talla. Dio la talla a principio de temporada cuando el equipo estaba fatal. Ha dado la talla a final de temporada cuando el equipo estaba bien. Lo único que me fastidia, sinceramente, es que le haya quitado el récord a mi queridísimo Kevin De Bruyne. Pero bueno, me alegro mucho por él porque también creo que se lo merece. Eh, y si tuviéramos que hablar de jugadores, obviamente el que se tiene que destacar por encima de todo, que no el único, pero se tiene que destacar, es Bruno, porque al final es el baluarte de este equipo y el que lo da todo en ese sentido. Les he puesto un 8, ¿vale? Joder, Porque se llama Rategui ese tíos. sí, sí, es que estuve pensando en ponerles el 9, ¿vale? Pero a mí en este caso me ha tirado para atrás el inicio de temporada y la pena, que lo hemos comentado alguna vez, de pensar qué hubiera pasado si te cargas antes a Morim. De decir, ¿qué pasa si decides coger a un entrenador antes que pone a los jugadores en su puesto? Que les dice de jugar a lo que saben jugar, ¿sabes? Ujú. Entonces, creo que se merecen el 9, pero les he puesto el 8 porque me ha dado pena eso, porque creo que si este equipo hubiera rendido de esta manera desde un poco antes, las cosas podrían haber sido diferentes y le podrían haber dado a lo mejor más salsa un poco a la temporada. Y también esto, sinceramente, me hace tener expectativas muy altas de este equipo para la temporada que viene, porque no espero menos de ellos. Ujú. Juan, habías comentado, bueno, en Beumo como fichaje le sale bastante bien, Mateus Cuña no tanto, pero al final el equipo queda en posiciones de donde el antiguo Manchester United tenía que quedar. Sí, 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 totalmente. Y eso también lo hemos comentado. El tema de qué hubiera pasado si, ¿no? Nunca lo Ujú. sabremos. A lo mejor pues empieza mal la temporada, se lo cargan y, y no la termina él y no hubiera terminado como ha hecho. Pero lo que sí es cierto es que yo hacía muchos años que no veía a un Manchester United a este nivel. Ya no solo de puntuación, de posición, como siempre digo, sino de sensaciones. Entonces, bueno, yo creo que todo han sido buenas noticias desde que llegó el bueno de Michael Carrick. De hecho, lo han llegado a renovar al final, que dudo que tuvieran esa idea en la cabeza cuando entró prácticamente como entrenador interino. Y como dice lo de los fichajes, pues bueno, es verdad que en Beumo sí ha salido algo mejor. Sesco ha tenido sus momentos, no me ha terminado de convencer del todo, pero bueno, al final ha metido sus goles también importantes. Y Cuña quizás ha sido más decepcionante, pero mira, estaba mirando datos y a todos nos parece que Mbeumo ha rendido mucho mejor que Cuña, pero ha metido un gol más, 11-10. O sea que tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro y ha jugado incluso un poquito más en Mbeumo. Pero bueno, Ujú. recopilando todo, yo creo que como nota yo les doy un 9 Pues te dice. porque sobre todo por cómo han conseguido darle la vuelta a esa temporada que se les estaba torciendo y han conseguido enderezarla
a tiempo para poder hacer un muy buen final de temporada con un Casemiro espectacular, una pena que se vaya, y con un portero que ya lo dijimos también hace poco, que por fin han encontrado al portero que se merece un equipo como este, que no es titular en Bélgica, pues porque está Courtois, ¿no? Pero tendría, si no, todas las papeletas para ser un buen portero de la selección. De hecho, es jovencito todavía, tiene 23 años, así que el Manchester United, si no se descuida y no hay ningún problema inesperado, tiene ahí portero para rato. Por eso, como digo, yo creo que un 9 es la nota que se merecen. Pues al otro Manchester, Juan, al Manchester City. El Manchester City es difícil de puntuar porque, a ver, han quedado segundos, al final han disputado el título casi hasta la última jornada, hasta la penúltima, pero yo creo que el Arsenal le ha dado algún momento de, de flaqueza como para que lo hubieran podido adelantar. De hecho, yo pensaba sinceramente que iban a ganar el título. No lo han ganado al final porque han pinchado partidos pues que no tendrían que haber pinchado. El famoso partido este de Everton, que fue un partido loco, que acabó 3-3, pero es que luego ha habido dos partidos que han sido el de Bournemouth y bueno, ya el del Villa no valía para nada. Pero no sé, yo me quedo con un sabor de boca un poquito agridulce porque me parece que a poco que hubieran apretado un pelín más, este Arsenal hubiera hecho aguas, bajo mi punto de vista. Yo creo que el Arsenal, si hubiera notado más el aliento en el cogote del City, le hubieran fallado la fuerza. Esa es mi sensación. Al final no ha sido así y entonces han quedado segundo. ¿Y qué le pones, qué nota le pones a un equipo que en teoría está pensado, concebido para ganar y al final queda segundo? Pues hombre, yo creo que quizá es que también con la eliminatoria que hicieron de Champions contra el Madrid, pues se me hace difícil ponerle más de un 7. Yo les doy un 7. Víctor. Pues mira, creo que ha sido de los equipos que también más me ha costado poner la nota, un poco por lo que comenta Juan, porque al final, si haces balance de la temporada a nivel global, se llevan 2 títulos, porque al final se han llevado las dos copas domésticas. Sí que es cierto que hacen esa catastrófica eliminatoria contra el Madrid, que creo que se puede confirmar más que de sobra que es su bestia negra, porque creo que nadie se esperaba que el City jugara de esa manera. Bueno, tampoco se esperaba que jugara el Madrid de esa manera, ¿no? Pero creo que nadie se esperaba un City así, viendo un poco lo que veíamos del City y sabiendo que llegaba ese City primaveral, que nunca falla, tal, no sé qué. Entonces, es una combinación de, por una parte, al final se llevan títulos, entonces un equipo está hecho para ganar títulos, pero por otra parte, esa decepción, como comenta Juan de, está hecho para ganar todos los títulos. Y esta Premier, viendo cómo estaba, la podía haber ganado. O sea, era factible que la hubiera ganado si no hubiera pinchado esos partidos, ¿no? Entonces te quedas ahí con un poco ese sabor, como, bueno, es que creo que lo ha dicho Juan también, agridulce, de decir, sí, vale, has ganado cosas, pero ¿realmente es lo que se esperaba de ti esta temporada? ¿Realmente has estado al nivel durante toda la temporada como para poder llevarte lo que te tenías que llevar, ¿no? Al final es un equipo al que se le exige mucho, le exigimos todos mucho y creo que al final también eso habla muy bien de ese equipo, ¿no? Cuando tú esperas que un equipo lo gane todo es porque ha hecho bien las cosas durante los últimos años. Y no vamos a entrar en temas económicos, porque al final lo hemos hablado siempre. Hay muchos equipos que han gastado mucho dinero y no están en la situación del City. Creo que aparte del dinero hay que darle mérito a lo que han conseguido durante los últimos años, que es lo que ha hecho que ahora mismo estemos aquí pensando que es una decepción que no hayan ganado la liga o que no hayan hecho ciertas cosas más. Entonces, dudaba entre un 7 y un 8. Estoy de acuerdo con el 7 de Juan un poco por eso, por esa sensación de que a lo mejor podrían haber hecho algo más o al menos llegar hasta esa última temporada poniéndole un poco el aliento en el cogote al Arsenal. Ujú. Pues ese 7 para el City y el último equipo, el Arsenal, Víctor, el campeón. ¿Qué nota le pondrías tú al Arsenal? Yo le pongo un sobresaliente, un 9, 9 y medio le pongo. La temporada es Perfecto. muy sólida, nos puede gustar más o menos. Al final han hecho un equipo totalmente diferente al Arsenal que nosotros preveíamos, un equipo muy sólido, muy rocoso, basado en la defensa y en la portería, con trazas de magia de medio campo para adelante.
y que ha sido más regular que todos los demás. Es que no hay más. Nos puede gustar más o menos, pero es que han juntado las piezas bien del puzzle. En los corners han sido unos auténticos maestros y es que no hay más, no hay más. Sí que es verdad que se queda una liga corta de puntos, acostumbradas a las de 90 y tantos puntos del City, del Liverpool, esas peleas, pero oye, también hay que estar ahí. Llevaba 3 años seguidos quedando segundo y este año se lleva el gato al agua. Para mí, menos de un 9,5 no les daría. Completamente. Yo tengo ahora mismo puesto un 9 y sí que es cierto que lo tengo a la espera de la final Mm. de la Champions, ¿no? Porque incluso a lo Nada, mejor olvídate, la final es para la matrícula de honor. Si hacen doblete Liga y Champions, eso ya es es para matrícula de honor, ya correcto. ni 10. Eso ya va por encima de Yo, todo. yo les pongo un 9 también un poco por las expectativas que había a mitad de temporada en la que, pues como nos pasó con el Liverpool del año pasado, creo que fue, que llegó invierno y decíamos, este equipo está para ganarlo todo, para ganar Ujú, Copa. O sea, las dos copas, la Liga y la Champions. El Arsenal llegó a invierno y era un equipo para ganar todo. Y se le vinieron los fantasmas. Llega la Copa de la Liga y el City te la gana, llega llega la FA Cup y te eliminan, y empiezas a ver un poco fantasmas y decir, ostras, a ver si es que el Arsenal no va a llegar otra vez y se va a quedar a las puertas, incluso, pues lo que decía Juan, veíamos a City campeón aquí. Es decir, no confiábamos en el Arsenal. Entonces, no le pongo el 10 por eso, porque creo que es un ujú, equipo que, obviamente, quitando todos los merecimientos que son completamente merecidos, eh, no me hace ponerle el 10 esa sensación de decir, ostras, creo que podrían haber hecho un pelín más con la plantilla que tenían, con el equipo que tenían, con el entrenador que tienen y con lo que han montado. Pero, obviamente, menos de un 9 no se merece porque al final cortas una sequía de creo que eran 22 años sin ganar ujú, la liga. Y con lo que dices tú es que al final han montado un equipo muy sólido. O sea, es un equipo que sabes que en la mayoría de partidos, en el 95% de partidos, sabes que van a ser el Arsenal. Para mí la clave de esa temporada fue, igual que hablábamos del Vila, del poco fondo de armario, tener fondo de armario. Porque creo que ujú. el Arsenal se movió muy bien para fichar tanto posibles equipos y jugadores primeras espadas, como en este caso era Gyökeres, como jugadores que a lo mejor no iban a ser titulares, pero que sabías que te iban a dar buen nivel en ese segundo equipo y poder rotar y poder sustituir y poder evitar esos problemas que el Arsenal tuvo en los últimos años de se me lesiona Saka y se me lesionan dos jugadores más y el equipo se me viene abajo. Este año no ha Mm, pasado, o sea, habrán tenido sus momentos, ¿no? Pero han montado un equipo que en el momento en el que un jugador importante se lesiona, entra otro jugador que es capaz de dar el mismo nivel o un nivel muy parecido y no bajar ese Arsenal. Entonces, creo que eso ha sido muy importante este año y ha sido lo que ha, digamos, provocado que ganen esa liga y que se merezcan ese sobresaliente con todas las letras. Cierra tú las notas, Juan. Pues sí, yo también les doy un 9 porque, a ver, es verdad que han vuelto a ganar después de 22 años, pero a mí es que en algunos partidos no les doy el 10 porque han ganado algunos partidos de una manera muy pobre. Es justo lo que decíamos antes, que al final tampoco hay que ser resultadista. Tienen un equipazo, han jugado bien, hay que reconocerle el mérito a Arteta, pero a mí es que esos partidos que han sacado 1-0 con un córner y en el partido no ha vuelto a pasar nada más, no sé, a mí como espectador no me gusta. Es verdad que bueno, que al final tiene el mérito ahí de no haber recibido goles, pues precisamente sus fortalezas se basan en la defensa y en las porterías a cero, que nos han dado alegrías con Gabriel, con Raya, pero no sé, yo a un equipo campeón, si miro hacia atrás, echo la vista atrás, veo al Liverpool del año pasado, veo al City, veo a equipos que daban espectáculo. Y a mí el Arsenal me parece que, salvo momentos puntuales de la temporada, no ha dado espectáculo. Por eso le pongo el 9. Aún así, oye, mucho mérito. Y yo creo que la final de Champions la van a pelear seguro, porque al final es lo que decís, es una final y va a estar igualada. O sea, y el que vea que va a ganar el PSG de calle, vamos, yo lo dudo mucho. Luego puede pasar cualquier cosa, pero un equipo tan rocoso como el Arsenal, al que es tan difícil hacerle goles, yo no veo tan fácil que el PSG vaya a romper esa defensa con facilidad. Así que me parece que le veo papeletas para poder levantar la Champions y hacer doblete, y a lo mejor ahí ya sí que habría que ponerle un 10.
Bueno, pues hasta aquí. Bueno, última hora. El Crystal Palace ha ganado la Conference. Desde aquí un abrazo a todos los aficionados del Rayo. Si hay alguno que nos escucha, es una pena. Y la verdad es que vínculos aquí no tenemos con el Crystal Palace, nos da igual, simplemente porque hablamos de Premier. Pero los aficionados españoles que sean del Rayo es una lástima esta situación. Así que abrazo fuerte. El Crystal Palace lo subimos a un sobresaliente. Y con esto cerramos notas y nos vamos al equipo hemipléjico. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. Chicos, id tirando. Esto tiene que ser muy rápido, ¿vale? Vamos por líneas. Portero, defensa y vais tirando cada uno el suyo, ¿vale? ¿Qué portero tenéis? Víctor. Yo he puesto a Robert Sánchez. Juan. Yo he puesto a Hermansen por la coña del Sigmansen. Me sirven. ¿Qué defensa habéis colocado? Víctor. Yo, mi primer nombre tiene que ser Malo Gusto. No, pero tira toda la defensa. Ah, vale. O sea, he puesto 5 defensas, ¿vale? Rollo fantasy. ¿Vale? He puesto Vale. a Malo Gusto. He puesto a Kerkez. He puesto a Ignuri. He puesto al Cuti Romero y a Killman. Vale. ¿Y tú, Juan? Os prometo que no estaba previsto esto, pero voy a cambiar a Kerkez por Frimpong, porque al final es lo mismo, pero a Ignuri coincido, Malo Gusto coincido. Voy a cambiar al Cuti por Van de Ven, que lo llevaba mucha gente, y me quedo en esos 4 defensas. Vale. Medio campo. Juana, tú ahora. Entero. Pues mira, tengo a Salah, Ujú. tengo a Palmer, y luego tenía por ahí alguna duda. Tengo a Gordon, Ujú. y la duda era si jugar con 3 centrocampistas o con 4, pero bueno. Si hubiera que decir alguno más, Smith Rowe, por ejemplo, o incluso Reinders. Acordaros de Reinders, cómo Al principio empezamos de la temporada temporada. con él. Ujú. Sí. Sí. Entonces, Sí, bueno, sí. si queréis me quedo con 4. Venga, me quedo Venga. con Reinders y Con los otros Reinders. 3. Víctor, ¿qué 3 centrocampistas tienes tú? Vale, pues yo por poner nombres diferentes, porque repito alguno de ellos, he puesto a Foden. Ujú. Repito a Foden. Salah porque tengo que repetir alguno, porque tengo 3 que le coinciden. Y luego he puesto a Kluivert, del Bournemouth. Porque con la temporada que hizo el año pasado, yo esperaba que esta temporada fuera a destacar o a ser importante también y no lo ha sido tanto. Y nada. ¿Y arriba, Víctor? Y arriba, tengo 4 nombres, tengo que poner 3. Entonces, he puesto a No, Isaac. tienes que poner 2. 2. 5, 3, Perdón. 2. Vale, es que yo como estaba haciendo los 15 de la Fantasy, tengo que poner 2. Vale, pues voy a Ah, poner a Isaac y a Visa. Isaac y Visa. ¿Y tú, Juan? Igual. Pues no han hablado entre ellos y al final coinciden. Son muchas jornadas juntos, cada vez nos conocemos más y esto es lógico que pase. Vamos al cierre, que es la parte de la Fantasy de Transfer In, Transfer Out. A mí esta es mi sección favorita. Claro. Una sintonía Nubet para decir los transfer in y los transfer out. Sí. Vamos ahí, dale, Chanes. Hoy solo va a ser la Liga. Al final, oye, primero de todo, enhorabuena a Javier López con su Javier Team, 2.461 puntos, campeón de nuestra Liga, campeón de España, campeón de no sé cuántas ligas, campeón también de nuestra Copa. Va a recibir su merecido premio y ya lo hemos posteado, la camiseta oficial del Arsenal, con una sorpresa en la espalda, a ver si le gusta. Y que la disfrute y un abrazo muy grande para él, porque ha hecho un temporadón tremebundo y solo quitarnos el sombrero. Ha dominado casi toda la temporada, lleva haciendo solo flechas grises en nuestra liga desde hace ni me acuerdo cuánto. Así que nada, abrazo para él y abrazo para el segundo, Abraham López también, que ha estado ha estado haciendo de Felipe Massa, cubriendo a Javier para que lo gane como buen progenitor, lo ha hecho muy bien, 2.372 puntos y cierra ese top 3. Luis Menéndez, también seguidor del podcast con su Donde Bars, ya ganó el año pasado la liga de los chicos de la Big Wenger, de la liga española, de Fran, Johnny y Borja, que tenían este Big Wenger, y este año top 3 en la Premier con 2.357 puntos, un poco lejos del líder, pero es que el líder ha marcado un ritmo imparable.
Y aquí me paro porque en el cuarto puesto, Juan, hazme una pequeña valoración de lo que ha sido tu temporada. Muy buena, por cierto, hoy es también para felicitarte, para darte un abrazo. Te has salido 2.348 puntos, es una barbaridad. Y has acabado muy bien. No sé si era lo que esperabas o no, pero hoy es para estar contento. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que he terminado muy bien, iba sexto y he adelantado 2 posiciones en la última jornada. Con esos cambios de última hora, que vi que Haaland no iba a jugar, que lo filtraron de hecho, y metí a Bowen y metí a Salah también en el centro del campo. Y a ver, para mí lo primero que tengo que decir, sumarme a la enhorabuena a Javier, porque me parece que ha hecho un temporadón increíble y me parece que tiene un mérito, y vosotros lo sabéis, y a lo mejor quizás por tema de humildad no lo vais a decir, pero ser campeón de España es un meritazo, o sea, es tremendo. Me parece que tenemos un nivel en la liga espectacular y quedar cuarto, aunque sea cientos y pico puntos por detrás de Javier, pero en una liga en la que está el campeón de España y en la que están los campeones de España de hace un par de años, pues yo creo que es para estar orgulloso y para celebrarlo. Yo creo que a esto le dedicamos tiempo, nos gusta mucho y muy contento. La verdad es que muy contento de cómo ha finalizado la temporada. Pues superpuesto 4 para Juan. En el puesto 5, Berto Solinis, 2.346. Pelos Juno de Jesús López, 2.333, puesto 6. Uriol Bosch con su C Sabadell, 2.331. Al final, Emilio ha quedado delante de Julio en esa competición de los Balao. Emilio, 2.327. Julio, 2.322. Y cierra el top 10 Pablo Rey con su Cádiz Fútbol Club. En el puesto 12 tenemos. Emilio va octavo, ha quedado octavo, ¿Eh? y Julio va lao. Y Julio... Hostia, esto Yo es una estaba epidemia pensando ya que, total. yo estaba pensando que en la última jornada Emilio iba embalado también, Ujú. pero Pero bueno, ha hecho una puntuación muy gorda, 72 puntos. En el puesto 12, que hemos hablado antes con ella, antes de empezar el podcast con Sandra, al final el meritazo de quedar ahí con el pequeño Pablete, con muchas historias, que al final pasa hasta las narices de jugar un juego, pues mira, ha aguantado 2.287 puntos para quitarse el sombrero. Óscar Sabucedo, os tengo que pasar un mail que mandó el otro día Óscar a Chanes dándonos las gracias, un tipazo increíble. Desde aquí mandarle un abrazo, ha sido seguidor del podcast, ha aguantado arriba todo lo que ha podido y ha seguido la temporada y nos ha dejado llevar. Puesto 13, la verdad es que es un puestazo. Óscar, desde aquí ya os pasaré el mail porque dice cosas muy, muy bonitas acerca de la Premier que os van a gustar y tipazo y puestazo en este año. Víctor, se nos ha acabado la temporada justo en nuestro mejor momento. Puesto 14 efectivamente, para ¿no? nosotros. Somos un poco ese final de temporada del Forest, por ejemplo, ¿no? Que arrancaba abajo y pilla una buena racha y tal. Lo primero quiero coger un poco lo que ha comentado Juan, ¿no? De lo difícil que es hacer lo que ha hecho Javier, porque no solo es que haya ganado la Liga de España, es que ha quedado el 530 del mundo. 530. Ujú. Una Está en el barbaridad. top 1000, o sea, es una locura. Y a mí siempre me gusta sacar un poco lo que hablamos tú y a veces en privado cuando tenemos malas jornadas es que volvería a vender mi alma al diablo por recordar esa temporada, ¿sabes? O sea, lo que se vive, lo que se disfruta, lo que se sufre, estando ahí, luchando, viendo cómo la liga va creciendo temporada a temporada, a nivel, o sea, sube el nivel, cada vez es más difícil. Quedar en esa 14ª posición, obviamente siempre prefieres quedar, o sea, esperas o deseas quedar mejor, ¿no? Pero viendo cómo empezó la temporada y viendo cómo la hemos acabado, yo creo que es una posición para estar contentos porque al final, si tienes que acabar en esa posición, prefieres hacerlo empezando mal y acabando bien que acabando bien y empezando mal, ¿no? El gusto, digamos, o el sabor que te queda es completamente diferente. Esa sensación de decir qué hubiera pasado si sigues más jornadas, pero también esa sensación de decir, mejor parémoslo ya, que vamos bien, antes que nos pegue otro bajonazo y nos separemos, ¿no? Entonces, contento sobre todo con ese final de temporada. Bueno, más abajo tenemos a Sidi, 2.253 puntos, puesto 16, también buena temporada de Sidi. A Olimpo, lo encontramos en el puesto 24, 2.213. Bajamos para abajo, tenemos a Nob, que ha quedado top 30, puesto 30, 54 puntos de jornada, 2.193. Kiko Llaneras, el Pulpo Rosa, esta temporada un poco más floja que anteriores, 39 puntos de jornada, 2.168.
Tenemos a Rubén Kim, puesto 39, buena última jornada, 2156. A Johnny Quid, que al final perdió esa final de Copa, pero le vamos a dar un detalle de parte del podcast. Ha quedado en la primera página, puesto 43. Y ya me voy a la siguiente página porque encontraré a nuestro tío Liam, puesto 54, con su Arctic Monkeys, 2100 puntos clavados. Y al tío Channels, que ha terminado, puesto 68, 2033. Y esta ha sido la fantasy. Y no os voy a mentir, vamos a volver el año que viene, vamos a volver a jugar, vamos a volver con más historias y vamos a volver con esta liga seguramente y con el podcast An- seguramente también. Antes Dime. de nada, Alberto, antes de cerrar, digamos, perdona que te corte con el tema un poco de saludos. Desde aquí también quiero mandarle un saludo a Luis Menéndez, ¿vale? Porque ha sido la única persona que entendió la referencia a Osuna y además la piensa igual, por lo que quiero darle las gracias por ser como yo y hacerme no sentirme tan estúpido dentro de esta situación. Venga, pues aprovecha que estás tú y despide, da las gracias y vamos cerrando uno a uno. Perfecto, pues arranco. O sea, ya sabéis, para mí es un placer compartir esto con vosotros, ¿no? Al final, puede que no se vea por detrás, como comentabas antes, ¿no? De todo el tema del trabajo que lleva, el tener que alinearnos horarios, el tener que sacar toda la información, vernos los partidos, poder comentar, compaginar también con hacer los cambios o pensar en el equipo mientras piensas en qué le puedes aportar al otro, pero al final es una maravilla y creo que hemos montado aquí un grupo que para mí es muy bonito, es una maravilla. La verdad es que es un placer compartir con vosotros y cuando hablo con vosotros no hago, o sea, no hablo únicamente de vosotros dos, que al final somos los que hemos estado mayoritariamente, sino también extensión a los que han estado tanto en esta temporada como en otras temporadas, como sobre todo Channel, sino que siempre están al pie del cañón para ayudarnos, para cubrirnos en caso de que no estemos, para dar ese granito de arena, ¿no? O sea, la verdad es que es una maravilla. O sea, uno de los motivos también por los que a mí me da pena acabar la temporada, dentro de que hace falta un descanso y yo soy el primero que lo quiere, es acabar esto, ¿no? Yo le llamaría conversaciones que tenemos, ¿no? De charlar un poquito de fútbol, charlar un poquito de fantasy y luego obviamente que también alegra, motiva y siempre es motivo de felicidad el ver cómo la gente también aprovecha y disfruta pues esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que al final lo hacemos para la gente, lo hacemos para que lo disfruten, al final es un hobby que obviamente también lo disfrutamos nosotros, pero lo hacemos pensando en que la gente pueda estar entretenida durante un rato, poder coger ideas, hay locos que cogen todas las ideas y te hacen 17 cambios en la misma jornada y a veces les sale bien, pero la verdad es que es un placer año tras año seguir estando aquí, seguir haciendo esto, sacando tiempo para poder dedicarlo y sinceramente yo espero y deseo que todo salga o que todo nos vaya bien a todos para que la temporada que viene podamos seguir repitiendo y estamos al pie del cañón. Muy bien, pues ahora le toca a Juan después de su primer año completo en el podcast. Pues la verdad es que muy agradecido. Yo desde que empecé el año pasado, cuando me avisó Víctor para que, por si quería entrar en un podcast, la experiencia desde aquel día ha sido magnífica. Yo creo que inmejorable. Muy contento con cómo se desarrolla todo, muy cómodo, sobre todo yo creo que esa es la palabra, muy cómodo con vosotros, pero cuando antes decía lo de la coordinación, a ver, no me refería, por supuesto, todo han sido facilidades, pero no solo con vosotros, sino también con Channels. Me refería al tema, pues que al final somos tres personas que estamos con nuestros trabajos y demás, tenemos que buscar el hueco y a veces pues no es fácil porque yo a veces soy el primero que muchas veces entre trabajo, que si el Madrid, que si no sé cuánto, pues bueno, se lía un poco el tema. Pero tengo que decir que eso, que tanto con vosotros como con Channel, cuando me tuve que coordinar con él, ningún tipo de problema y de pega y siempre en el caso suyo, que no está aquí, por eso lo menciono más, se adaptó totalmente a lo que yo le dijera, o sea que perfecto. Y en cuanto al podcast, pues yo creo que a mí me da un poco de rabia porque creo que hacemos buen contenido, no es porque esté yo, ni mucho menos, pero me parece que es un contenido que podría ser más aprovechable de lo que quizás esté siendo. Creo que Channel lo comenta mucho. Me parece que es un podcast
que da mucha información y que puede servir a mucha gente de utilidad. Y entonces, en ese sentido, sobre todo agradecer a las personas que han interactuado con nosotros, Liam Moon, Luis Menéndez y a más personas, amigos míos, al propietario del Specting, José Antonio Moreno, que lo he comentado, lo he mencionado alguna vez, que también hemos estado hablando, sé que ha escuchado el podcast todas las semanas, o si no todas, el 95%. A Sandra, que también incluso en las peores condiciones o en las más complicadas se ha puesto el podcast y lo ha escuchado, y os puedo dar fe de ello. Y a todos los oyentes que hayamos tenido y sobre todo que nos dan pie a que podamos seguir haciendo esto con ganas y con la capacidad, pues eso, de dar un contenido que resulte interesante. Por mi parte, pues ojalá podamos estar todos el año que viene, porque yo la verdad es que he estado bastante cómodo y me ha gustado mucho la experiencia. Y por supuesto a vosotros dos, Alberto y Víctor, agradeceros el recibimiento, la acogida y todas las facilidades que ponéis en todos los casos para que me sienta cómodo y para que el rato que estamos aquí hablando de fútbol pues sea un rato muy, muy, muy agradable. Así que nada, muchas gracias a todos y un placer, y espero que en unos meses sigamos viéndonos por aquí o escuchándonos. Pues hasta aquí va a llegar el podcast. Yo no me quiero despedir yo tampoco sin dar las gracias a vosotros dos por vuestras facilidades durante todo el año, sobre todo por vuestras ganas de venir cada semana, vuestro interés y vuestro estudio durante los findes, sobre todo por la motivación de querer hacer esto, dedicar vuestro tiempo a hacer un podcast. También a los que han estado cuando nosotros hemos fallado, a Channels, a Nob, a Rubén, a todos los que han andado por aquí. De verdad, yo hablo mucho con Channels. Entiendo las frustraciones, entiendo los puntos complicados de sacar adelante un podcast y un proyecto como el que lleve él. Nunca por una mala cara, aunque sea a veces un pelín cascarrabias. Siempre está por labor. De hecho, lo de la camiseta de Javi lo ha gestionado él. Y gracias eternas por también dejarnos su espacio y esto. Y la verdad es que lo último, las gracias a los que nos escuchan y nos escriben, a los que nos escuchan y no nos escriben, y a los que disfrutan del podcast, porque al final lo hacemos para disfrutar nosotros primero y para que disfrute más gente después. Cuanta más mejor. Ojalá fuera mucha más, ya solo por llegar a más gente y porque creo que también hacemos algo entretenido, algo divertido. Pero si no, yo estoy contento con cómo lo hacemos, yo estoy contento con quién lo comparto y yo estoy contento con quién lleva el proyecto. Así que, sobre todo esto. La temporada que viene vamos a volver, no lo dudéis. La verdad es que este año ha funcionado todo muy bien. Tengo ideas para cosas, a ver si os gustan. Yo os iré contando a lo largo del verano. Y la Premier y la Fantasy volverá también. Así que el que nos escucha hasta aquí, que no sufra, que en verano estaremos dando la matraca de nuevo. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de 3 meses más o menos, que volveremos con más Premier, con más Fantasy y sobre todo con más Haaland 2 Points. Chao, chao, sed felices, adiós, adiós. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Channels, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.